culto sangriento de Rancho Santa Elena, Tamaulipas, 1989. A finales de la década de los 80, personal del Ejército Mexicano y la Policía Federal participaron en uno de los operativos más macabros registrados en la frontera norte del país. La irrupción en el Rancho Santa Elena, ubicado en las afueras de Matamoros, Tamaulipas, donde operaba un culto narcosatánico liderado por Adolfo de Jesús Constanzo. Lo que las fuerzas del orden descubrieron ahí dejó una huella imborrable en todos ellos, una escena que rozaba lo demoníaco. Si bien la misión era de índole policíaca, hubo un fuerte respaldo militar en la logística y el acordonamiento de la zona. Varios soldados presenciaron escenas tan escalofriantes que, hasta el día de hoy, alimentan rumores de actividades paranormales. Cuando las autoridades finalmente dieron con el rancho, en abril de 1989, lo hicieron guiados por miembros arrepentidos del culto. Lo que encontraron superó cualquier expectativa. Había evidencia contundente de prácticas de magia negra y sacrificios humanos. En una choza utilizada como altar, los investigadores, entre ellos algunos oficiales militares, hallaron un caldero ennegrecido por el hollín, lleno de un caldo espeso y nauseabundo de sangre. Flotando en ese líquido hirviente, había una cabeza humana parcialmente cocida, vértebras, huesos y hasta una herradura oxidada. Al ver esa escena dantesca, incluso los agentes más curtidos sintieron arcadas. Un soldado joven salió corriendo a vomitar detrás de un mezquite. Los policías de Matamoros, acostumbrados a ver atrocidades, seguían sin poder dar crédito a lo que sus ojos les mostraban. Relató un reportero presente. Era como si hubieran penetrado los mismísimos infiernos. Durante días, las fuerzas conjuntas excavaron la propiedad. Lo que descubrieron fue aterrador: restos de al menos 27 víctimas mutiladas enterradas alrededor del rancho. Muchos de los cadáveres carecían de órganos. Se supo después que Constanzo y sus seguidores creían que beber un caldo preparado con esas partes les confería poder e incluso invisibilidad frente a las balas. Los soldados no podían evitar persignarse al desenterrar cada cuerpo. Un cabo comentó que sentía como si un mal antiguo impregnara el aire. La crueldad excedía lo comprensible. Las autopsias revelaron que muchas víctimas fueron torturadas de forma ritual antes de morir. Uno de los hallazgos más perturbadores fue una habitación de sacrificios decorada con símbolos afrocubanos del culto Palo Mayombe, velas negras encendidas, santos profanados y un altar cubierto de sangre seca. En una esquina había un montículo de tierra mezclado con ceniza. Un teniente curioso removió esa tierra con la punta de su bota y descubrió un montón de pequeños huesos carbonizados. Nunca se aclaró si eran de animales o de niños pequeños. Aquel oficial, católico devoto, juró que al tocar esos restos, sintió un escalofrío antinatural, una presencia maligna que lo observaba. Sus compañeros notaron que se puso pálido y salió apresurado a rezar un Padre Nuestro. Hubo numerosos testimonios, aunque no oficiales, de elementos que aseguraban haber sentido algo no humano en ese sitio. Un capitán narró que, al caer la noche, mientras custodiaban la escena a la luz de generadores, varios soldados escucharon susurros provenientes del campo de maíz cercano. Al enfocar con linternas, no vieron a nadie. Sin embargo, los susurros persistieron, como cánticos lejanos. Un sargento afirmó reconocer palabras en latín, mezcladas con risas apagadas. Muchos creen que eran ecos de los rituales, impregnados en el ambiente, como una grabación residual que se repetía una y otra vez. No es de extrañar que los elementos interpretaran aquello como actividad sobrenatural. Los cultistas practicaban magia negra basada en el Palo Mayombe, alimentando un caldero en ganga, con sangre y órganos para invocar espíritus, protección y lanzar maldiciones. Constanzo, conocido entre sus seguidores como el Padrino, se creía inmune a las armas gracias a estos rituales. La prensa reportó que al menos 20 personas fueron sacrificadas ritualmente en el lugar. La atmósfera de terror parecía seguir latente incluso después de la caída del culto. Constanzo se suicidó antes de ser capturado, pero los rastros de su legado oscuro permanecieron. Un grupo de soldados que se quedó de guardia la última noche, antes de cerrar el operativo, confesó en privado haber visto luces errantes en la zona del caldero. Eran pequeñas flamas que aparecían y se apagaban, como fuegos fatuos. Uno de ellos aseguró que se trataba de las luces malas de las almas en pena. Aunque algunos sugieren que pudo tratarse de fosforescencia por gases de descomposición, para quienes estuvieron ahí fue una señal de que el lugar había quedado maldito. El rancho fue abandonado después del operativo. Muchos lugareños afirman que aún se escuchan lamentos por las noches y que nadie se atreve a vivir cerca.
Aunque todo fue documentado, con evidencia incautada y cómplices arrestados, los soldados que participaron aseguran que lo que vivieron fue más allá de una simple operación antidrogas. Una cabeza hervida en un caldero, decenas de cadáveres mutilados. La siniestra historia de los narcosatánicos, tituló un periódico al recordar los hechos. En los cuarteles, la historia del Rancho Santa Elena se convirtió casi en una leyenda de terror contada a los nuevos reclutas. El rancho maldito, donde el diablo caminó. Algunos veteranos creen que Constanzo y sus seguidores lograron realmente atraer fuerzas oscuras. No son pocos los militares que, al recordar el hallazgo del caldero, o los susurros en la milpa, cruzan los dedos como acto reflejo de protección. Este evento confrontó a los hombres de armas con una versión ritualizada del mal. Si bien lucharon contra criminales de carne y hueso, la naturaleza ceremonial de los crímenes los hizo sentir que combatían a algo más. Una oscuridad espiritual invocada desde lo más profundo de la depravación humana. Varios psicólogos tuvieron que atender a agentes profundamente traumatizados. Algunos confesaban tener pesadillas con demonios. Otros no pudieron dormir con la luz apagada durante semanas. Rancho Santa Elena quedó marcado en la historia militar y policial de México como un hito de horror. Un lugar donde los soldados vieron la cima más profunda de la crueldad humana. Y, según algunos, la manifestación real de lo demoníaco. Un subteniente entrevistado años después lo resumió así: he estado en enfrentamientos y he visto caer compañeros, pero nada me heló el alma como lo que vi en ese rancho. Ahí comprendí que el mal existe, no es solo un concepto. La operación terminó con éxito en términos legales, pero espiritualmente dejó una cicatriz. Muchos aseguran que desde entonces, ningún soldado vuelve a ver un caldero de hierro sin recordar aquel hallazgo grotesco. Y todos los que estuvieron ahí saben que, a veces, el enemigo no es solo un delincuente. Es una oscuridad ritual que permanece, incluso cuando todos se han ido. Nahual del Pueblo en la Sierra, Hidalgo, 2010. En una remota comunidad serrana del estado de Hidalgo, rodeada por un espeso bosque cubierto de neblina, comenzó a esparcirse un rumor inquietante. Un nahual merodeaba el pueblo. Se decía que un brujo local tenía la habilidad de transformarse en animal para vengarse de quienes lo habían ofendido. En el año 2010, tras una serie de ataques a corrales y un par de desapariciones misteriosas, las autoridades estatales solicitaron el apoyo del ejército, creyendo en un inicio que se trataba de un gran felino escapado de algún rancho cercano. El capitán Jiménez, acompañado por una escuadra de 8 soldados, fue desplegado en la zona montañosa con la orden de patrullar de noche y localizar al supuesto depredador. Lo que encontraron pondría a prueba todo su escepticismo. Al poco de llegar, el capitán escuchó la historia directamente de su propio padre, un anciano originario de la región. Don Jiménez le confesó que, años atrás, él mismo se había enfrentado a una criatura que parecía un lobo enorme, con torso humano. Aquella noche, mientras hacía guardia cerca de los corrales, la bestia lo arrojó con fuerza. Aún conservaba cicatrices visibles en el pecho como prueba de aquel encuentro, y juraba que el ser lo miró con ojos rojizos, como de demonio, antes de desaparecer entre los árboles. El capitán, aunque desconcertado por el testimonio de su padre, decidió montar un plan. Ordenó al sargento García, un soldado de su entera confianza, que lo cubriera durante la operación. Sin revelar del todo la leyenda del nahual al resto de la tropa, preparó una emboscada nocturna en los corrales del pueblo. Esa noche, efectivamente, algo rondaba entre los animales inquietos. Cerca de la medianoche comenzaron a escucharse aullidos largos provenientes de los cerros. Los soldados se pusieron en alerta, activaron los visores nocturnos y mantuvieron sus posiciones. De pronto, el macho cabrío que habían dejado como cebo comenzó a balar con desesperación. Una sombra grande y ágil saltó dentro del corral. A la tenue luz de la luna, los soldados vieron una figura erguida, demasiado alta para ser un lobo, demasiado ágil para ser un humano que caminaba en 2 patas y se acercaba lentamente al chivo. El capitán hizo señas para que todos mantuvieran la calma hasta tener un blanco claro. Sin aviso, la criatura se lanzó sobre el animal y de un zarpazo, lo derribó. En ese instante, el capitán activó las luces tácticas y gritó: ¡fuego! 3 soldados abrieron fuego de inmediato, iluminando la escena con ráfagas. La criatura los enfrentó sin miedo. Tenía cabeza lupina, colmillos goteando sangre, y su torso era el de un hombre musculoso cubierto de pelo oscuro. Recibió múltiples impactos, y emitió un gruñido gutural, casi humano.
Contra todo pronóstico, no cayó. De un brinco sobrehumano, salió del corral y corrió hacia el bosque, cojeando. El capitán y 2 soldados más salieron en su persecución, subiendo por la colina, entre la maleza durante varios minutos. Todo estaba en silencio, salvo por el crujir de ramas. De pronto, dejaron de oír pasos. Al enfocar con las linternas, parecía que la criatura se había esfumado, o al menos eso creyeron. «Cuidado arriba», gritó el sargento García. Una figura oscura descendía velozmente desde un árbol. El ser cayó sobre el cabo Pérez y lo lanzó por los aires con un potente manotazo. El resto abrió fuego de nuevo. Esta vez, un disparo de escopeta con posta gruesa impactó de lleno. La criatura lanzó un aullido que se mezclaba con un grito humano y huyó entre los arbustos, dejando un rastro de sangre espesa. Al asegurar la zona, encontraron al cabo Pérez herido, con marcas de garras en el pecho. En estado de shock, repetía una y otra vez: «Era un hombre, luego un lobo». Fue evacuado de inmediato. Sobrevivió, pero sus heridas fueron profundas. Los soldados siguieron el rastro de sangre con la esperanza de encontrar un cadáver. En lugar de eso, hallaron una chamarra vieja, ensangrentada, tirada entre las hojas. Más adelante, un sombrero de paja roto. Eran objetos que cualquiera asociaría con un campesino de la región. Al amanecer, el rastro los condujo hasta una cabaña escondida en un barranco. Al entrar, encontraron a un hombre anciano, moribundo por múltiples heridas de bala. Sorprendentemente, los impactos coincidían con los lugares donde la criatura había sido alcanzada la noche anterior. En el suelo, había huellas confusas, pisadas humanas descalzas mezcladas con marcas enormes de lobo. El anciano, con voz apenas audible, alcanzó a decir: «Me descubrieron», y exhaló su último aliento. Los superiores del capitán ordenaron encubrir los detalles del evento. El informe oficial señaló que un grupo de delincuentes disfrazados con pieles de animal atacó a las Fuerzas Armadas, resultando uno abatido y los demás fugados. Sin embargo, los soldados presentes compartieron la verdad entre ellos en confianza. Estaban convencidos de haber enfrentado a un auténtico nahual. En la cabaña encontraron un altar con velas negras, huesos y un dibujo de un lobo, posiblemente un símbolo esotérico. Tras la muerte del anciano, los ataques al pueblo cesaron por completo. Los lugareños no se sorprendieron al conocer la identidad del brujo. Era un curandero solitario, siempre temido, al que relacionaban con malos vientos y brujería. Durante generaciones, se había hablado en la región de los nahuales, hombres capaces de convertirse en animales para hacer el mal. Esa noche, los soldados vivieron en carne propia lo que hasta entonces era solo leyenda. Uno de los heridos afirmó: «Vi sus ojos. No eran de animal. Entendían lo que hacíamos». El caso quedó registrado de forma parcial en archivos militares, pero se difundió de boca en boca como una advertencia entre guarniciones. Con el tiempo, el relato fue deformado y renombrado como el Nahual de la Sierra de Puebla, aunque en realidad ocurrió en Hidalgo. Los soldados aseguran que, al morir el brujo, su cuerpo tomó por instantes la forma de un lobo antes de regresar a su estado humano. Este detalle podría ser añadido con el paso del tiempo, pero lo cierto es que la descripción de la criatura coincide con relatos tradicionales. Una bestia parecida a un lobo, con torso humano, que camina en 2 patas y tiene ojos brillantes de color rojo. Como recordó años después el capitán Jiménez, le apunté directo al pecho, y mientras abría el hocico mostrando enormes colmillos, sus ojos rojizos se clavaron en mí. No eran de este mundo. Esa experiencia marcó a los participantes. Algunos necesitaron apoyo psicológico para procesar lo ocurrido. Después del incidente, los mandos militares instruyeron a las tropas destacadas en zonas rurales a no subestimar los relatos de brujería entre la población local. Oficialmente, la medida fue tomada para prevenir encubrimientos de delincuentes. Pero entre los soldados, la advertencia era clara. Si alguna vez escuchan hablar de un nahual, estén listos para cualquier cosa. Así quedó grabada en la memoria castrense la historia del nahual del pueblo. Un relato que, aunque cubierto parcialmente por la burocracia militar, une la leyenda ancestral con una experiencia moderna vivida por hombres armados. Un recordatorio de que, en los rincones brumosos de las sierras mexicanas, todavía pueden esconderse seres que desafían toda lógica, y que ni el mejor armamento es garantía contra lo sobrenatural. Bestias de la selva en Guerrero, Chilpancingo, septiembre de 2013. En septiembre de 2013,
Un convoy militar regresaba de un operativo contra grupos delictivos en la sierra, al sur de Chilpancingo, Guerrero. Viajaban en una camioneta Humvee blindada por un camino rural rodeado de una espesa y húmeda vegetación. La tripulación estaba compuesta por el teniente López, el cabo Pascual y el soldado Mendoza. La noche los sorprendió en plena brecha solitaria. Sin radio, la señal se había perdido, y sin posibilidad de continuar hasta el amanecer, decidieron acampar dentro del vehículo hasta que hubiera luz natural. No sabían que esa sería la noche más aterradora de sus vidas. Todo comenzó con un frío repentino. A pesar de estar en tierra caliente guerrerense, la temperatura descendió de golpe, haciéndolos tiritar. Algo completamente anómalo, según recordarían después. Para calmar el frío, encendieron una pequeña fogata junto a la Humvee. Fue entonces cuando se escucharon aullidos prolongados que provenían de los cerros cercanos. Al principio pensaron que se trataba de coyotes o perros salvajes, pero los sonidos eran demasiado potentes, como si se tratara de lobos, animales que no existen en esa región. Los aullidos comenzaron a rodear lentamente el campamento desde distintas direcciones, como si los acecharan. Los soldados se pusieron en alerta máxima, con los rifles listos. La fogata proyectaba sombras danzantes entre la maleza, y de pronto, varios pares de ojos brillaron en la oscuridad, reflejando la luz del fuego. «Atención, algo nos rodea», susurró el teniente. De entre la línea de árboles emergieron figuras enormes, parecidas a lobos, pero con un tamaño descomunal. Se contaban al menos 4 o 5. Gruñían con furia, mostrando colmillos. Lo más aterrador, por momentos caminaban erguidas, en 2 patas. Eran criaturas imposibles. La primera bestia embistió la Humvee por la parte trasera con tal fuerza que hizo ladear el vehículo, a pesar de su blindaje. «¡Abran fuego!», gritó el teniente, reaccionando al fin. Los 3 se parapetaron junto a la camioneta y comenzaron a disparar contra las siluetas. El ambiente se llenó de disparos, bramidos y gruñidos. Una de las criaturas saltó sobre el cofre del vehículo, pateando el parabrisas blindado con tal fuerza que logró astillarlo. Otra golpeaba el costado con lo que parecían cuernos sobresaliendo de su lomo, dejando la lámina abollada. Los soldados, aunque entrenados y valientes, estaban aterrados. Vaciaron cargadores enteros, pero las criaturas solo retrocedían brevemente. Tras una explosión de pólvora y violencia, todo quedó en un silencio sepulcral. Los soldados solo escuchaban su propia respiración agitada. Creyeron que todo había terminado, hasta que una garra gigantesca se posó sobre el cofre humeante. Una de las bestias asomó la cabeza. Tenía patas como de caballo o cabra, un torso semihumano, colmillos largos y brillantes que goteaban saliva, y ojos encendidos de rabia. «Retirada al vehículo», ordenó el teniente López. Los 3 corrieron y se encerraron dentro de la Humvee. Apenas cerraron las puertas, comenzó la embestida. Los monstruos golpeaban con fuerza por todos lados, sacudiendo el vehículo como si fuera de juguete. Dentro, el cabo Pascual yacía herido. Una de las criaturas lo había alcanzado mientras corría, arrastrándolo brevemente hacia la maleza, antes de que Mendoza lograra rescatarlo a tiros. Tenía las piernas laceradas y sangrantes, apenas podía moverse. Acorralados, solo les quedaba rezar para que el blindaje resistiera. El teniente giró la llave del encendido con desesperación, y, milagrosamente, el motor arrancó. Los faros iluminaron a las bestias, que retrocedieron ligeramente ante la luz. En ese instante, López pisó el acelerador a fondo. La Humvee avanzó con violencia, golpeando a una de las criaturas y lanzándola a un lado. Las demás se dispersaron brevemente, sorprendidas por el ruido y las luces. Así, la camioneta logró escapar, rugiendo en la oscuridad, mientras dejaban atrás la fogata ya extinguida. En los espejos retrovisores, aún alcanzaron a ver las sombras enormes regresando a la espesura de la selva. No se detuvieron hasta llegar al destacamento más cercano. Pascual fue llevado de urgencia al hospital. Sobrevivió, aunque con secuelas físicas. Los daños en la Humvee eran notorios. Múltiples abolladuras, el parabrisas destrozado a golpes y profundos rasguños, como si hubieran sido hechos por garras gigantes. Los mecánicos no podían creer lo que veían. ¿Qué informe presentarían? Oficialmente, se declaró que fueron atacados por osos o jaguares de gran tamaño. Pero en Guerrero no hay osos, y los jaguares son extremadamente raros tan al norte. La tropa sabía la verdad. Habían sobrevivido al ataque de una manada de criaturas que no deberían existir. Con el tiempo, dentro de las filas comenzó a circular la historia de las bestias de Chilpancingo.
Los soldados las describían con detalles escalofriantes. Eran como lobos, pero con cuernos, y caminaban en dos patas. Embistieron la camioneta como toros furiosos. Incluso mostraban fotos de la Humvee abollada como prueba. Algunos comenzaron a hablar de nahuales organizados en grupo. Otros, de experimentos fallidos o entidades sobrenaturales. También se mencionó la leyenda del Huaychivo, o incluso del Cadejo, un perro infernal del folclore mesoamericano que ataca a quienes andan en malos pasos. Varios campesinos de la zona aseguraron haberlo visto días antes del ataque. El incidente dejó tal huella que en operativos posteriores, las unidades comenzaron a implementar protocolos de vigilancia total durante las noches. Nadie quería pasar por esa pesadilla nuevamente, y aunque públicamente nunca se reconoció que habían enfrentado criaturas sobrenaturales, internamente muchos lo aceptaron. Nos atacó algo que no debería existir, confesó Mendoza tiempo después. El caso quedó registrado en una recopilación militar como Las Bestias de la Sierra de Guerrero, donde se afirma que los soldados fueron cazados uno a uno por algo inimaginable. El trauma fue tan real que varios de los involucrados fueron retirados de patrullajes nocturnos. Al menos 2 fueron diagnosticados con estrés postraumático y fobia persistente a la oscuridad. Estos hombres pasaron a la historia no solo por su valentía frente al crimen organizado, sino también por haber sobrevivido a lo imposible. Las selvas de Guerrero aún esconden secretos terribles, y a veces, ni el mejor entrenamiento, ni el más grueso blindaje, pueden protegerte de lo que acecha en la oscuridad. Era imposible, pero lo enfrentamos, dijo el teniente López, en voz baja. No sé qué eran. Solo sé que gracias a Dios salimos vivos. Sus palabras resumen lo vivido. Un enfrentamiento brutal entre el mundo moderno y una oscuridad ancestral que, tal vez, nunca se fue del todo. Hombre lobo del Cerro del Rosario, Durango, 2004. En la Sierra del Rosario, Durango, una zona de sierras agrestes y cultivos clandestinos de Amapola, un destacamento de fuerzas especiales del ejército mexicano, vivió un encuentro que aún divide a quienes creen en lo sobrenatural y quienes prefieren una explicación lógica. Durante una incursión nocturna en el año 2004 contra un campamento de narcotraficantes, el escuadrón liderado por el subteniente Mario N. llevó a cabo una operación que, en apariencia, fue todo un éxito. La célula criminal huyó, dejando atrás un laboratorio rudimentario y extensos campos de amapola. Se les ordenó destruir todo lo encontrado. Al caer la noche, 2 elementos del escuadrón, la sargento García y el soldado Ramírez, fueron asignados a la guardia entre los surcos de flores. La luna llena iluminaba el terreno con un resplandor espectral, haciendo que el campo de amapolas rojas pareciera un océano sangriento. Mientras patrullaban el perímetro, García notó que las flores se mecían suavemente a su derecha, como si algo se desplazara entre ellas. Pensando que tal vez se trataba de un rezagado enemigo, ambos soldados avanzaron con cautela. «¿Quién vive? ¡Salga!», exclamó Ramírez firme. No hubo respuesta, solo el susurro del viento y el crujir de las hojas. Entraron entre los altos tallos de amapola para inspeccionar. Al apartar un manojo con el cañón del rifle, no vieron a nadie. «Limpio», informó García. Pero justo cuando relajaban la tensión, ocurrió lo impensable. Algo agarró los tobillos de Ramírez desde abajo y lo jaló violentamente hacia el suelo. Cayó de bruces entre las flores, soltando un grito ahogado mientras una fuerza invisible lo arrastraba con violencia. Desesperado, se aferró a unas raíces, frenando su desplazamiento apenas unos centímetros. Gritó por ayuda. García corrió hacia él, y con horror, vio cómo unas garras huesudas salidas de la tierra sujetaban las botas de Ramírez. Sin pensarlo, disparó su fusil al aire en señal de alerta. En respuesta, un aullido desgarrador, casi humano, resonó entre los cerros. Al instante, la fuerza que jalaba al soldado lo soltó. Ramírez se incorporó, con los pantalones desgarrados y cortes profundos y sangrantes en los tobillos, visiblemente en estado de pánico. Antes de que pudieran reaccionar más, una figura oscura se levantó entre las flores. A la luz de la luna, distinguieron fugazmente un rostro demacrado con ojos brillantes y rojos que los observaban. Después, la criatura volvió a esconderse entre la maleza. García disparó hacia esa dirección, mientras cargaba a Ramírez. Pudo vislumbrar lo que parecía un hocico alargado y dientes afilados antes de que la criatura desapareciera. De inmediato, reportó por radio el contacto hostil. Minutos después, todo el pelotón estaba en alerta máxima,
revisando con lámparas cada rincón del cultivo. Lo que siguió fue una persecución tensa, casi un juego mortal del gato y el ratón. Se escuchaban gruñidos entre la espesura, destellos de ojos entre los árboles. Un soldado disparó creyendo ver un lobo gris cruzando velozmente. Al buscar, solo hallaron huellas borrosas y flores aplastadas. El subteniente Mario ordenó replegarse al improvisado campamento base, un antiguo galpón usado como almacén por los narcotraficantes. Lo fortificaron y se prepararon para resistir. «Sea lo que sea, vendrá por nosotros», murmuró uno de los soldados, tragando saliva. No tardaron mucho en escuchar golpes brutales en el techo de lámina. Algo había subido y caminaba arrastrando lo que sonaba como una cadena metálica. Los soldados apuntaban nerviosos hacia el techo, siguiendo el ruido con las linternas. De pronto, una figura enorme se delineó contra la luna, un hombre lobo gigantesco al borde del techo, cargando algo que parecía un costal. «¡Fuego!», gritó Mario. Una ráfaga atravesó el techo. La criatura soltó un chillido gutural y cayó pesadamente dentro del galpón, rompiendo una parte del techo al caer. Los militares iluminaron el lugar con linternas. Entre cajas y herramientas volcadas, yacía una figura peluda, grotesca y ensangrentada, herida por múltiples impactos. Al acercarse con cautela, lo impensable ocurrió. El ser comenzó a transformarse ante sus ojos. El pelaje retrocedía, el hocico se encogía. En cuestión de segundos, lo que tenían frente a ellos era un hombre desnudo, de edad madura, con tatuajes esotéricos en el pecho jadeando en una lengua incomprensible. Nadie se atrevió a tocarlo. El subteniente, con el rostro tenso, dio la orden de disparar un tiro de gracia para evitarle sufrimiento. Luego ordenó asegurar el cadáver. Alrededor del cuerpo encontraron objetos extraños: colmillos, garras, mechones de cabello y pequeños huesos colgando de cordones, trofeos macabros, al parecer recolectados de víctimas o animales. Todo indicaba que aquel hombre era un brujo, posiblemente el causante de múltiples desgracias en la región. Al amanecer, un helicóptero evacuó a la unidad. Oficiales del alto mando llegaron de inmediato. Tras una breve deliberación, se resolvió encubrir el hecho. El informe oficial alegó que un delincuente extremadamente violento, bajo efectos de sustancias, atacó a los soldados y murió en el enfrentamiento. Pero entre la tropa, la verdad corrió como pólvora. Habían enfrentado a un hombre lobo real, un nahual, un brujo con la capacidad de transformarse. La sargento García, quien fue clave para salvar a Ramírez, compartió su testimonio solo en círculos cerrados. «Solo alcancé a ver un par de ojos rojos encendidos y un pelaje gris antes de disparar. Luego encontramos a ese brujo en el suelo». Su voz aún se quebraba al recordarlo. Ramírez, por su parte, estuvo semanas con pesadillas recurrentes, en las que revivía como unas garras como cuchillos lo arrastraban hacia la oscuridad. Este suceso reforzó las creencias en la tropa sobre los seres metamorfos, en especial entre soldados destinados a regiones con tradición de brujería. Esta historia se repite con frecuencia. «Recuerden lo del Cerro del Rosario. Sí existen los hombres lobo», dicen los veteranos a los recién llegados. Y no es para menos. Años más tarde, el mismo subteniente Mario, bajo seudónimo, publicó un relato velado en el que narraba esta experiencia, confirmando muchos de los detalles que sus hombres aún susurran en voz baja. Así quedó marcada en la historia militar no oficial de México esta escalofriante misión: la cacería y abatimiento de un hombre lobo en las sierras de Durango. Una operación encubierta donde la disciplina y el fuego prevalecieron, enfrentando algo que nadie jamás los entrenó para enfrentar. Los sobrevivientes nunca fueron los mismos. Comprendieron esa noche que, tras las tareas cotidianas del combate, el México profundo guarda horrores antiguos para los que uno nunca está verdaderamente preparado. Y que, en los montes olvidados, aún aúllan demonios esperando incautos que se atrevan a negar su existencia. Emboscada del chamán desollado. Selva Zoque, Chiapas, frontera con Oaxaca, 2001. Testimonios confidenciales de sobrevivientes. Clasificado en bitácoras de operaciones especiales. Durante una operación antinarcóticos de alto riesgo a inicios del milenio, una unidad especial del ejército mexicano fue desplegada en la Selva Zoque, una de las regiones menos exploradas de Chiapas, en la frontera natural con Oaxaca. Esta zona, llena de abruptas montañas, cavernas y vegetación infranqueable, es también territorio ancestral de pueblos indígenas con fuertes raíces chamánicas. Lo que parecía una intervención de rutina contra un grupo de traficantes terminó convirtiéndose en una matanza inexplicable,
donde los soldados enfrentaron algo que ningún entrenamiento los preparó para enfrentar. La unidad de élite, formada por 16 elementos, había sido enviada para desmantelar un laboratorio de metanfetaminas camuflado en lo profundo de la selva, según informes de inteligencia aérea. El grupo estaba dirigido por un capitán experimentado, curtido en misiones urbanas, pero nuevo en operaciones selváticas. No contaban con guías locales. La entrada fue por el lado chiapaneco, internándose por una vieja brecha apenas visible desde el aire. Las instrucciones eran claras: encontrar, neutralizar y evacuar. Pero a medida que se adentraban en la espesura, la tecnología empezó a fallar. GPS sin señal. Radios con interferencias. Los relojes digitales mostraban horas distintas entre sí. A pesar de estar en temporada seca, una neblina constante cubría el follaje desde el atardecer. El primer indicio de que algo no estaba bien fue un círculo de piedras con símbolos tallados ubicado exactamente en medio de la senda por la que avanzaban. El cabo Ortega, de origen zapoteca, se persignó al verlo y susurró con miedo: «Eso es un altar de protección. Estamos cruzando un lugar sagrado». A 2 kilómetros del supuesto punto del laboratorio, encontraron los cuerpos de 4 hombres sin piel colgados cabeza abajo de las ramas de un árbol gigantesco. No estaban descompuestos, pero claramente llevaban horas colgados. No había sangre en el suelo. Estaban completamente desollados, como si una mano experta los hubiera trabajado para conservar la carne intacta. En la base del árbol, había un montículo de tierra humeante, con huesos calcinados, y una máscara de barro sobre una ofrenda de sangre seca. El teniente trató de mantener la compostura. «Esto es un mensaje», murmuró. Aún así, avanzaron. A partir de ese momento, comenzaron los síntomas inexplicables: vómitos, diarreas repentinas, migrañas punzantes. Uno de los soldados se desplomó sin razón aparente y comenzó a convulsionar. Lo evacuaron de inmediato, pero ya era tarde. Murió antes de llegar al helicóptero con el rostro desfigurado por lo que los médicos describieron como necrosis nerviosa acelerada. Al tercer día en la selva, decidieron reagruparse para replantear la misión. Fue entonces cuando sucedió. Durante la noche, los centinelas escucharon susurros que venían del follaje, como si alguien pronunciara nombres en náhuatl y zoque antiguo. Uno de los centinelas gritó: «Hay alguien ahí. Está parado frente a mí». Los demás despertaron con sobresalto. Lo que vieron los dejó petrificados. Una figura alta y delgada, sin rostro, sin piel, solo músculo palpitante cubierto de tierra y ceniza, los observaba a menos de 5 metros. Tenía un bastón de hueso en una mano, y en la otra un puñado de cabellos humanos. No caminaba, flotaba apenas sobre la hojarasca sin hacer ruido, y su sola presencia provocaba una sensación de vértigo. Los soldados abrieron fuego instintivamente, pero las balas no le causaban daño alguno. La figura giró su cuello de forma antinatural, y desapareció entre los árboles como humo. En ese instante, el campamento fue atacado desde la selva, por figuras encapuchadas, hombres armados, que parecían conocer cada rincón del monte. No gritaban, no usaban linternas, avanzaban como espectros golpeando y desapareciendo. Los soldados resistieron como pudieron, pero en menos de 20 minutos más de la mitad estaba herida o muerta. Uno de los sobrevivientes declaró años después, en una entrevista confidencial: «No eran humanos, al menos no del todo. Había uno que nos hablaba en la mente. Te decía tu nombre, cosas que nunca nadie supo de ti. Luego, cuando lo veías, parecía que cambiaba de forma, como si adoptara la cara de alguien que tú conocías, pero sin ojos, solo cuencas vacías». De los 16 elementos enviados, solo 4 regresaron vivos. Todos heridos física y psicológicamente. Dijeron haber escapado gracias a un guía indígena que encontraron accidentalmente en la selva, un viejo ciego que los condujo a un arroyo oculto, y luego desapareció sin dejar huella. El capitán fue hallado inconsciente, abrazado al cadáver de un soldado, murmurando palabras en una lengua que no reconocía. Fue dado de baja meses después por inestabilidad mental severa. El informe oficial presentado a Sedena hablaba de enfrentamiento armado con elementos del crimen organizado, con características rituales. Sin embargo, los médicos forenses mencionaron detalles escalofriantes. Los cuerpos de varios soldados aparecieron desollados, igual que los primeros, pero no había herramienta posible en la zona capaz de realizar tal extracción tan limpia en tan poco tiempo. Extraoficialmente, un antropólogo militar que revisó las fotos afirmó que el ente sin piel correspondía con una figura descrita en antiguos códices zoques como el chamán desollado,
un espíritu vengativo, invocado en zonas sagradas cuando se profana territorio ritual con violencia. Se le describe como la piel viva del bosque guardián de los portales de la muerte, y su bastón indica el poder de transferir enfermedad y muerte con solo tocar la tierra. Desde ese año, ningún operativo militar volvió a cruzar por esa zona sin un guía tradicional zoque y ofrendas simbólicas. En los campamentos, quedó la advertencia clara: si ves al hombre sin piel, no dispares. No puedes matarlo, solo corre. Aldea que nunca existió. Selva Lacandona, Chiapas. Operativo de reconocimiento, año 1997, basado en testimonios cruzados de soldados retirados y fragmentos del expediente militar, BR 947-92-97, clasificado parcialmente. En los últimos días de noviembre de 1997, un escuadrón de reconocimiento del ejército mexicano fue enviado a rastrear posibles indicios de actividad subversiva al sureste de la reserva de Montes Azules, en pleno corazón de la selva Lacandona. Un avión de reconocimiento había detectado una pequeña aldea con techos de palma entre los árboles, de la cual salía humo de varias chozas. Aquella comunidad no figuraba en ningún mapa, ni civil ni militar, y al encontrarse en una zona supuestamente deshabitada, el alto mando asumió que podría tratarse de un enclave rebelde o de algún tipo de campamento clandestino. 12 soldados de infantería de selva, acompañados por un joven teniente, partieron desde el destacamento de la Trinitaria con instrucciones claras: avanzar, registrar, identificar y regresar. Llevaban armas suficientes y equipo para sobrevivir 3 días. Sin embargo, el primer problema surgió cuando los caminos no coincidían con los marcados en los mapas. Después de más de 12 horas de marcha, a través del follaje denso y bajo una lluvia intermitente, el equipo divisó a lo lejos los techos cónicos de lo que parecía una típica comunidad indígena. Se escuchaban sonajas y cánticos lejanos, como si se estuviera realizando una ceremonia. La niebla era espesa, pegajosa, pero aún permitía distinguir figuras humanas entre las chozas. El teniente ordenó a 2 soldados acercarse con calma, sin levantar sus armas. Cruzaron el último tramo de arbustos y llegaron al claro. Pero todo estaba inmóvil. No se oía nada. Las chozas permanecían perfectamente erguidas, algunas aún desprendían humo de sus cocinas, pero no se veía a ninguna persona. Caminos de tierra conectaban las estructuras, pero parecía como si todos los habitantes hubieran desaparecido apenas unos segundos antes. Los soldados caminaron lentamente entre las casas. Algunas tenían velas encendidas, otras, incluso, tenían comida servida sobre hojas de plátano, todavía caliente. Uno de los soldados se detuvo frente a una figura que parecía estar sentada en un pequeño altar. Era una mujer vestida completamente de blanco, inmóvil. Al acercarse, se dieron cuenta de que no respiraba. Tenía los ojos abiertos, completamente secos, y su cuerpo estaba momificado. Pero no se trataba de una momificación antigua. No presentaba signos de deterioro. Su piel era grisácea, como cera endurecida. El resto del escuadrón llegó al claro y revisaron cada rincón. El teniente reportó por radio lo que parecía un poblado abandonado de forma repentina. No había señales de violencia, ni huellas, ni cuerpos en fuga. Era como si todos se hubieran desvanecido. Esa noche acamparon a unos 50 metros de la aldea. Durante la madrugada, comenzaron a escuchar nuevamente los cánticos. Esta vez, no eran lejanos ni apagados, sino fuertes y envolventes, provenientes del centro del poblado. Sonaban como una misa ancestral. Uno de los soldados, curioso y temerario, se adentró unos metros entre la maleza y usó sus binoculares térmicos. Regresó completamente pálido. «Se están moviendo, están ahí», dijo con la voz quebrada. «Pero no son personas, son figuras sin rostro». El teniente ordenó silencio total. Durante media hora, todos escucharon los sonidos de tambores, rezos y un coro profundo que repetía frases guturales en una lengua incomprensible. Al amanecer, regresaron al poblado. No había huellas, ni cenizas, ni restos de fogatas. Solo una choza más estaba cerrada, y dentro, la misma mujer momificada, ahora sentada en una silla distinta, como si alguien la hubiera movido. Aquel día, uno de los soldados más jóvenes comenzó a comportarse de forma extraña. Decía oír una voz que le hablaba desde la radio, aunque ésta permanecía apagada. Repetía una y otra vez: «Me está llamando. Dice que la mire». No entendían a quién se refería. Lo encontraron por la tarde, dentro de una choza,
sentado frente a la mujer momificada. Tenía ambos ojos arrancados, autoinfligidos con un cuchillo de supervivencia. Murió por hemorragia minutos después. El teniente ordenó evacuar de inmediato. Intentaron regresar por la misma ruta, pero la vegetación había cambiado. Caminaban en círculos. El GPS marcaba coordenadas que no coincidían con ningún relieve conocido. En su desesperación, subieron a una colina cercana para tener mejor visibilidad, y desde allí, vieron cómo la aldea completa se desvanecía como humo. Una neblina densa la devoró. Cuando bajaron nuevamente al claro, no quedaba absolutamente nada. 3 días después, solo 5 soldados regresaron. Estaban deshidratados, con la ropa desgarrada, llenos de rasguños, sin calzado, y en estado de delirio. Afirmaban que algo los había seguido durante toda la retirada. Una presencia invisible que se deslizaba entre los árboles. Uno de ellos murmuraba sin cesar: «Nos llaman, siempre nos llamarán». Durante los interrogatorios posteriores, todos describieron a la mujer momificada como el centro de todo. Algunos aseguraron que la vieron abrir los ojos y sonreír, mostrando dientes negros como carbón. Otros dijeron haber visto a compañeros muertos esperándolos dentro de las chozas, con los ojos vacíos. El informe fue sellado y reclasificado. El código BR9472E97 existe, pero su contenido permanecerá restringido hasta el año 2099. Entre los documentos filtrados, se encontró una nota manuscrita por un comandante regional. La aldea no existe en ningún mapa, tampoco queda rastro alguno en las coordenadas proporcionadas. Considerar fenómeno no convencional. Evitar patrullaje futuro en esa franja. Marcar como zona E. Desde entonces, en los pasillos del ejército, circula una advertencia. Si en medio de la selva, ves un poblado que no debería estar allí, no entres, no hables, y sobre todo, no mires a la mujer sin rostro, porque si ella te devuelve la mirada, no volverás. Puerta en el Claro. Selva de Calakmul, Campeche, frontera con Guatemala. Basado en informe confidencial de una unidad de reconocimiento forestal, cruzado con el testimonio de un exsoldado retirado. En el verano de 1999, una brigada compuesta por 12 elementos del ejército mexicano fue enviada a realizar un reconocimiento logístico en la zona boscosa del sur de Campeche, específicamente en los alrededores de la reserva de la biosfera de Calakmul. Aquel terreno, reconocido por sus ruinas mayas, aún no exploradas por completo, estaba siendo evaluado con el fin de ubicar puntos estratégicos para la construcción de torres de vigilancia fronteriza. La misión parecía sencilla: inspeccionar una serie de claros naturales detectados por satélite y reportar su viabilidad para establecer estructuras de observación. Sin embargo, la región era famosa por su espesa vegetación, sus secretos arqueológicos aún ocultos y su cercanía con rutas de tráfico ilegal. Entre los guías locales, además, se le conocía como Tierra de Fantasmas Mayas, un apodo que los soldados escucharon entre risas, hasta que se enfrentaron con lo imposible. Después de 2 días de marcha a pie, guiados por GPS militar, los soldados llegaron a uno de los claros señalados. Lo que encontraron era inquietante: una zona perfectamente circular, de unos 40 metros de diámetro, sin árboles ni vegetación alta. En medio de la selva virgen, esa área parecía completamente despejada. El pasto crecía en forma de espiral hacia el centro, donde se alzaba una estructura inexplicable. 2 pilares de piedra negra, tallados con antiguos glifos mayas, sostenían un arco que no conectaba con ningún muro ni edificación. Era, literalmente, una puerta solitaria, de poco más de 2 metros de altura, suspendida en medio de la nada. El teniente a cargo, sorprendido por la escena, ordenó asegurar el perímetro. Pero uno de los soldados, de origen maya yucateco, se negó rotundamente a cruzar la línea del pasto. Su voz temblaba cuando dijo: «Eso es un sacbé que no lleva a ningún lugar. Es una puerta al Xibalbá al otro lado». El resto del escuadrón, aunque intrigado, decidió avanzar. El teniente supuso que se trataba de una estructura ceremonial antigua, aún no registrada por los arqueólogos. Tomaron fotografías, midieron el perímetro y tocaron los pilares. No había símbolos cristianos ni signos modernos, solo figuras de serpientes, jaguares y siluetas humanas en posición fetal. Lo más extraño era el material: obsidiana negra pulida, algo inusual para la zona. Esa noche, instalaron el campamento a escasos metros del arco. Alrededor de las 2 de la madrugada, uno de los centinelas comenzó a gritar desesperadamente: «¡Se fue! ¡Entró por la puerta!». Los soldados despertaron sobresaltados. El centinela señalaba al cabo Hernández, el más joven del grupo,
asegurando que se había levantado sonámbulo y cruzado el arco sin detenerse. Pero no había rastro de él. Ni huellas, ni pasos, ni equipo olvidado. Solo una densa niebla que emanaba del arco y se disipaba lentamente. Buscaron con linternas, gritaron su nombre una y otra vez. Horas después, solo hallaron su cantimplora y un par de huellas que llegaban hasta el centro del arco, y se detenían en seco, como si se hubiera desvanecido al cruzarlo. Con la primera luz del día, mientras debatían si replegarse o continuar con la búsqueda, el sargento notó que los pilares comenzaban a emitir un leve resplandor, como si la piedra absorbiera y reflejara la luz solar de forma extraña. Sacó su cámara para grabarlo, pero la pantalla solo mostró una imagen distorsionada, como si estuviera filmando bajo el agua. Poco después, otro soldado comenzó a actuar de forma errática. Se quedó paralizado, con la vista fija en el centro del arco, murmurando palabras ininteligibles. Cuando lo tocaron del hombro, soltó un grito gutural, con una voz que no era suya. «Ustedes no pertenecen aquí». Cayó desmayado. Nunca volvió a despertar. Murió horas más tarde, con el rostro visiblemente envejecido, como si hubiera vivido décadas en apenas minutos. Los médicos militares no encontraron explicación alguna. Sus órganos internos estaban degenerados, como si hubiera muerto de vejez prematura. Tenía apenas 26 años. Esa misma noche, una figura humana apareció sentada sobre los escalones del arco. Nadie la vio llegar. Era un hombre alto, delgado, vestido con túnicas prehispánicas, que los observaba en silencio. No tenía rostro, solo una sombra donde deberían estar sus ojos y boca. El guía maya cayó de rodillas, llorando. «Es el guardián del portal. No quiere que nadie más cruce. Ya tomó uno. Ya tomó dos». El teniente trató de comunicarse con la figura. Dio un paso al frente, pero en ese instante, el hombre se incorporó lentamente y atravesó el arco, sin tocar el suelo. Entonces, todo falló. Las linternas se apagaron. El cielo se oscureció por segundos, como si una nube negra cubriera el sol, y después, simplemente desapareció. Esa noche, 3 soldados colapsaron entre alucinaciones intensas. Uno decía ver a su madre muerta. Otro, a su cuerpo descompuesto. Un tercero, a sí mismo cayendo en un abismo. Uno intentó ahorcarse con su cinturón. Otro fue hallado sin ojos, arrancados con las manos. Igual que una leyenda que el guía había contado horas antes. Los 5 sobrevivientes decidieron escapar sin autorización del mando. Quemaron parte del campamento, destruyeron la bitácora de misión, e improvisaron un rastro falso para despistar a posibles patrullas futuras. Uno de ellos enterró su placa militar al pie de un árbol cercano. Antes de marcharse, el guía les exigió que se arrodillaran y repitieran en voz alta: «Perdona nuestra ignorancia. No volveremos. No abriremos la puerta». Al regresar, fueron sancionados por desobediencia, pero los informes médicos revelaron algo más grave. Todos presentaban trauma psicológico severo, pérdida parcial de memoria y estrés postraumático. El caso fue clasificado como muerte por causas desconocidas de 4 elementos y desaparición confirmada del cabo Hernández. Años más tarde, uno de los sobrevivientes escribió una carta anónima que circuló en foros de exmilitares. Esa puerta no fue construida por humanos. No era una ruina. Era un umbral. No hacia otro lugar, sino hacia otra forma de existencia. Una dimensión que los mayas conocían y sellaron por una razón. Nosotros la encontramos por error. Desde entonces, ninguna unidad militar ha vuelto a operar en ese punto de la selva. El marcador GPS que indicaba la ubicación fue eliminado de los sistemas oficiales. A los nuevos soldados que patrullan esa región solo se les da una advertencia. Si ves un arco negro entre los árboles, no entres. Da media vuelta y olvida que lo viste. Espejos enterrados. Selva Alta de Uspanapa, Veracruz, frontera con Oaxaca. Fuente: basado en testimonios de soldados retirados, registros de baja por causas no especificadas y rumores transmitidos entre unidades de operaciones especiales. En el año 2005, una unidad de reconocimiento táctico fue enviada a la región selvática de Uxpanapa, Veracruz. Se trata de una zona densa, pantanosa y prácticamente inexplorada, donde se había reportado movimiento irregular de hombres armados cerca de una comunidad desaparecida llamada San Miguel Viejo. Lo curioso es que, según archivos del INEGI, esa comunidad había sido abandonada en los años 70 por razones culturales y climatológicas. Sin embargo,
Imágenes satelitales recientes mostraban indicios de actividad humana, estructuras de madera improvisadas, fogatas encendidas y, lo más inquietante, destellos metálicos que parecían surgir del subsuelo. Se pensó en un inicio que podía tratarse de escondites utilizados por grupos delictivos o bases clandestinas de contrabando. Un escuadrón compuesto por 15 soldados, liderados por un capitán veterano, recibió la orden de internarse en la jungla y ubicar el origen de esos reflejos. La misión fue clasificada como operación de exploración sin expectativa de combate. Pero en el segundo día de avance, los sucesos extraños comenzaron. Durante la tarde, mientras avanzaban entre pantanos, uno de los soldados gritó alarmado: «¡Luz, ahí!». Desde el suelo cubierto de hojas húmedas y raíces retorcidas, surgió un resplandor repentino entre la maleza, como si alguien hubiera reflejado la luz solar con un espejo. Al escarbar, no encontraron más que lodo y raíces enredadas. Aún así, los destellos continuaron apareciendo en distintos momentos del día, siempre desde el suelo y nunca desde el cielo, como si una fuerza subterránea los estuviera generando. Lo más perturbador era que cada destello tenía la intensidad de un rayo dirigido al rostro. 2 soldados comenzaron a sentirse mareados, como si hubieran sufrido una insolación repentina, a pesar de estar completamente a la sombra. Uno de ellos vomitó y con los ojos desorbitados murmuró: «Vi mi cara, pero vieja. Era yo, pero viejo y muerto». Esa noche, acamparon sobre una elevación natural para evitar la humedad del pantano. Mientras inspeccionaban el terreno, el cabo Román desenterró algo metálico con la punta de su machete. Era una losa del tamaño de una tapa de alcantarilla, completamente pulida, que reflejaba la selva como un espejo perfecto, aunque cubierta por tierra y musgo. No tenía inscripciones ni marcas. Al tocarla con la mano, Román convulsionó y cayó al suelo de espaldas. Cuando sus compañeros lo auxiliaron, notaron que sus ojos habían cambiado. El iris pasó de un marrón oscuro a un gris metálico. Cuando recuperó el aliento, Román dijo con voz apagada: «Estuve dentro. No hay tiempo allí. Solo repites lo mismo, para siempre. Me vi hablando, muriendo, volviendo, una y otra vez». El capitán ordenó cubrir el objeto con lonas y prohibir el contacto directo. Pero esa misma noche, 2 soldados desaparecieron sin dejar rastro. A la mañana siguiente, al escucharse el primer canto de aves, algo insólito sucedió. Los movimientos de los soldados comenzaron a repetirse exactamente como el día anterior. Uno de ellos contó el mismo chiste, otro recogió una piedra que ya había recogido antes. Al principio, parecía una coincidencia, hasta que el teniente, quien había tomado notas detalladas de la jornada anterior, se dio cuenta de que todo estaba ocurriendo en el mismo orden. El mismo sonido de un mono, la misma hoja que caía al suelo, el mismo crujido de una rama seca. En un intento desesperado por romper el patrón, el sargento disparó su arma al aire. Nada cambió. 1 minuto después, el mismo crujido volvió a escucharse, como si el disparo no hubiera alterado nada. Fue solo al anochecer cuando el ciclo pareció romperse. Al hacer el recuento, ya solo quedaban 9 soldados. 3 más se habían desvanecido durante el día. Esa noche, todos los sobrevivientes afirmaron haber soñado con su propio reflejo en la losa metálica, diciéndose a sí mismos frases en idiomas desconocidos. Uno de ellos amaneció con heridas profundas en la espalda que formaban símbolos geométricos, similares a los encontrados en antiguos códices zapotecas. No recordaba haberse lastimado, pero al mirarse en el reflejo de su cantimplora metálica, su reflejo lo saludó con la mano, antes de que él lo hiciera. En la 4ª noche, el centinela de guardia lanzó una alerta. Había una figura sentada junto al espejo, de espaldas al campamento. Parecía un hombre anciano, completamente desnudo, con el cabello largo y blanco. No mostraba señales de herida, hambre o suciedad. Uno de los soldados se acercó con precaución para detenerlo, pero al tocarlo, el anciano se deshizo en polvo ante sus ojos. Al amanecer siguiente, el espejo ya no reflejaba la selva. Ahora mostraba una superficie completamente negra, como si hubiera sido cubierta con tinta o absorbido toda luz. El capitán intentó enterrarlo de nuevo, pero al tocarlo con una pala de acero, ésta se partió en 2 con un sonido seco e imposible. Aquella herramienta jamás debería romperse bajo presión normal. Esa noche, uno de los soldados comenzó a hablar con alguien invisible, señalando entre los árboles y riendo. Cuando intentaron detenerlo, corrió hacia el espejo, y fue absorbido, como si se hubiera sumergido en agua líquida. Nunca volvió a salir. A partir de ese momento, el capitán ordenó la evacuación inmediata. Abandonaron el espejo en su lugar original,
cubriéndolo con tierra, ramas y piedras. De los 15 soldados, solo 6 lograron salir vivos de la selva. Todos presentaban signos severos de trauma, deshidratación y un estado de shock profundo. Uno de ellos hablaba sin cesar en una lengua muerta, que más tarde un lingüista identificó como una variante arcaica del zapoteco. El incidente fue archivado sin nombres en un informe confidencial de la Sedena, bajo el título Fallo en misión por alteración ambiental severa. Objetos arqueológicos peligrosos no removidos. Prohibición permanente de patrullaje en zona UX-7R. Años más tarde, un general retirado comentó en una entrevista no oficial: no era un espejo, era una puerta, pero no una puerta a otro lugar, sino a otras versiones de nosotros mismos, atrapadas en ciclos que no terminan. Algunos soldados siguen allí, no físicamente, pero su reflejo no volvió con nosotros. Desde entonces, la zona identificada como UX-7R fue clasificada como no navegable. Ningún convoy militar tiene autorización para ingresar sin aprobación presidencial. Los indígenas locales conocen la leyenda. La llaman el ojo de Dios que no parpadea. Dicen que quien se observa demasiado tiempo en ese espejo, deja su alma atrapada en su interior, y solo el cuerpo regresa, pero vacío. Bruja del Monte Bravo, Coahuila, años 70. En el remoto Monte Bravo, ubicado en la Sierra de Arteaga, Coahuila, un pelotón de soldados jóvenes fue enviado en una misión de reforestación durante los años 70. Aquella zona boscosa, cubierta por una espesa neblina matutina, parecía tranquila y silenciosa. Sin embargo, los veteranos de la región solían advertir sobre una presencia oscura que habitaba entre los árboles más antiguos, una entidad que, según ellos, había estado allí mucho antes de que los humanos llegaran. Los soldados, escépticos al principio, no prestaron atención a las advertencias. Su objetivo era claro: plantar pinos en las laderas escarpadas del monte. Se concentraron en su labor diaria, sin imaginar que estaban a punto de vivir una experiencia que los marcaría para siempre. Durante la segunda semana de labores, el pelotón decidió acampar cerca de un árbol quemado, un tronco solitario y retorcido que sobresalía entre la espesura como un dedo negro apuntando al cielo. Aquella noche, justo al caer el crepúsculo, un grito desgarrador atravesó la selva. Era claramente un alarido humano, lleno de dolor y agonía. El cabo Roberto, líder de escuadra, salió corriendo en dirección al grito, temiendo que uno de sus hombres hubiera sufrido un accidente. 4 soldados lo siguieron con los rifles en mano, listos para cualquier eventualidad. Al poco tiempo, encontraron al cabo tendido al pie del árbol quemado. Estaba inmóvil. Su cuello tenía una herida espantosa, como si algo le hubiera desgarrado la garganta con una garra. Horrorizados, los soldados inspeccionaron los alrededores, pero no encontraron rastros de ningún atacante humano. Uno de los reclutas levantó su linterna hacia las ramas calcinadas del árbol y se quedó sin palabras, señalando con mano temblorosa hacia la copa. Allí, recortada contra el resplandor fantasmal de la luna, se distinguía la silueta de una mujer. Al principio parecía joven, con largos cabellos flotando suavemente. Pero cuando enfocaron mejor, notaron que sus rasgos se transformaban. La figura adoptó el aspecto de una anciana demacrada, con la piel pálida y arrugada, y los ojos completamente negros. «¡Es una bruja!», gritó uno de los soldados, rompiendo el silencio helado que los envolvía. El aire se volvió denso, impregnado por un olor penetrante a azufre, que causó náuseas entre varios de los presentes. La bruja, horrenda y desfigurada, comenzó a descender del árbol flotando lentamente, con movimientos antinaturales. Para espanto de los soldados, estaba completamente desnuda, y en lugar de pies tenía extremidades terminadas en largas uñas curvas, como garras afiladas. Los jóvenes quedaron paralizados, incapaces de reaccionar. No dispararon. Solo observaban con la sangre congelada cómo esa criatura cadavérica se acercaba al cuerpo sin vida del cabo Roberto. La bruja volteó su rostro muerto hacia ellos y esbozó una sonrisa burlona. Luego, con dedos largos y huesudos, acarició la mejilla del cabo y sacó una lengua delgada y serpenteante para lamer la sangre que brotaba de la herida. Después, con un movimiento veloz y brutal, arrancó un pedazo de carne del rostro del cabo y comenzó a masticarlo lentamente, con evidente deleite. La escena era tan grotesca que uno de los soldados no pudo contenerse y se orinó del miedo. Fue entonces cuando el sargento, paralizado hasta ese momento, gritó con desesperación: «¡Fuego!
¡Fuego! 3 fusiles se alzaron y descargaron una ráfaga contra la bruja, pero, para su horror, las balas no causaron ningún daño. La figura espectral no emitió sonido alguno, simplemente se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. El trozo de carne que había arrancado cayó al suelo con un golpe sordo, mientras el silencio sepulcral envolvía de nuevo el campamento, roto apenas por los jadeos y sollozos de los soldados. Minutos después llegó el resto de la unidad junto al enfermero militar. Ya era demasiado tarde. El cabo Roberto había fallecido. Los médicos iluminaron frenéticamente el área, tratando de entender lo que había ocurrido. Encontraron la mitad del rostro del cabo desfigurada, con una porción arrancada de forma brutal, como si hubiese sido devorada por una bestia. Los soldados estaban pálidos, en estado de shock. Uno de ellos sollozaba sin cesar, repitiendo entre lágrimas: «Una bruja. Era una bruja». Otros permanecían en silencio absoluto, con la mirada perdida y temblor en las manos. El informe oficial fue escueto y distante. El cabo Roberto fue atacado por un animal salvaje desconocido. Pero los sobrevivientes sabían la verdad. En testimonios extraoficiales contaron lo que realmente sucedió. Una mujer horrenda que descendió de un árbol y devoró a su superior. Era una imagen que jamás podrían borrar de sus mentes. Estaba cubierta de arrugas, con ojos negros sin vida, y sus dientes eran como los de una bestia. Declararon después, aún estremecidos. Esa noche nadie pudo dormir. Algunos rezaban en silencio, con los ojos bien abiertos, mientras otros mantenían el fusil entre las manos como única fuente de consuelo. Al amanecer, evacuaron la zona con el cuerpo del cabo envuelto en una lona. Ninguno volvió jamás a Montebravo. Todos los soldados jóvenes que estuvieron presentes solicitaron su traslado inmediato, pidiendo ser reasignados lejos de Coahuila. Años más tarde, Francisco Ruiz, uno de los reclutas de aquella misión, contó lo ocurrido en una entrevista, describiéndolo como el momento más aterrador de su vida militar. La bruja parecía saborear la carne del fallecido, se burlaba de nuestro dolor, recordaba con la voz temblorosa. Hasta el día de hoy, en las cantinas de Saltillo se sigue contando la leyenda de la bruja del Monte Bravo, el ser maléfico que atacó a un pelotón en la sierra. Una historia documentada en el anecdotario militar, que deja en claro que en los bosques mexicanos todavía habitan horrores que desafían toda lógica. Gente del bosque en la base secreta. Frontera entre Oaxaca y Veracruz, 1994. En la triple frontera montañosa donde confluyen Oaxaca, Puebla y Veracruz, el ejército mexicano operaba en los años 90, una base secreta de inteligencia, oculta en lo más profundo de la selva. Llegar hasta allí no era tarea sencilla. La selva alta, los barrancos escarpados y la niebla espesa protegían el emplazamiento con un manto natural que lo hacía casi invisible. Un sargento retirado, Ramiro Contreras, narró años después las experiencias escalofriantes que vivió durante sus turnos de guardia en aquel lugar clandestino. Él y sus compañeros hablaban con temor de la gente del bosque, misteriosas entidades que parecían acechar en la oscuridad de la jungla. La base estaba tan aislada que los relevos solo podían llegar en helicóptero. A los nuevos elementos, en su primera visita, los obligaban a caminar durante horas a través del monte, a propósito, para que no pudieran recordar el camino exacto de regreso, en caso de una posible deserción. Ramiro recordaba bien su primer día. Un camarada veterano se le acercó y, con rostro serio, le advirtió: «Ten mucho cuidado con las cosas que viven aquí, y no me refiero a los animales». Contreras, en aquel entonces un cabo joven, pensó que se refería a guerrilleros o narcotraficantes, pero pronto se daría cuenta de que lo que rondaba esa selva era algo más extraño, algo que escapaba a la lógica. Durante una de sus primeras guardias nocturnas, en el perímetro exterior, a unos 2 kilómetros de la base, Contreras iluminó con su linterna un rincón del bosque y notó algo inusual. Junto a un tronco caído, había varias piedras grandes acomodadas en un círculo casi perfecto. En el centro, trozos de corteza y ramas formaban una pequeña estructura, como una choza en miniatura. Era un santuario artesanal, perdido en medio de la nada. El soldado se detuvo unos segundos, intrigado, pero continuó su patrullaje. Sin embargo, al regresar por el mismo sendero, la choza de palitos había desaparecido sin dejar rastro, como si alguien la hubiera desmontado en cuestión de minutos. Días más tarde, mientras recorría el perímetro intermedio, a 1 kilómetro de la base, Ramiro escuchó pisadas que lo seguían entre los árboles. Quitó el seguro de su arma y aguzó el oído. De pronto,
distinguió una pequeña cara asomándose por detrás de un tronco. Parecía humanoide, pero de baja estatura. Sus ojos brillaban y lo observaban en silencio. Contreras apuntó con su fusil y se acercó con cautela. Pero justo cuando iba a encararlo, una ave blanca salió volando de detrás del tronco, rozándole el rostro. El sobresalto lo dejó confundido. ¿Había sido solo un pájaro? ¿O lo otro también fue real? Cuando terminó su turno, le contó la experiencia a un compañero veterano. Este solo asintió gravemente. Eso es de lo que te tienes que cuidar. Parecen inofensivos, pero si te descuidas, te atacan brutalmente. A esas entidades, los soldados las llamaban la gente del bosque. Nadie sabía con certeza qué eran. Algunos decían que podían ser brujas o duendes, pero otros afirmaban que se trataba de algo diferente, algo de otra naturaleza. El mismo veterano le explicó que aquellas pequeñas chozas de ramas eran probablemente sus viviendas, escondites entre la vegetación. Con el paso de los meses, Ramiro se fue acostumbrando a lo extraño. En al menos la mitad de las guardias nocturnas ocurría algo fuera de lo normal. Risas agudas, parecidas al llanto, resonaban desde lo profundo del monte. Era un sonido escalofriante, similar al chillido de una hiena. ¿También oíste eso?, se preguntaban entre compañeros, en susurros. Todos sabían de qué hablaban, pero nadie quería admitirlo abiertamente. Era un secreto a voces que tensaba el ambiente en la base. Incluso los oficiales parecían fingir que nada paranormal ocurría. Pero una madrugada, sus peores temores se materializaron. En el perímetro exterior, un cabo de guardia dejó de responder por radio. Ramiro y otros soldados salieron en su búsqueda. Lo encontraron tirado en el suelo, inconsciente y ensangrentado. Tenía el pómulo destrozado, como si lo hubieran golpeado con una piedra. Un fragmento de hueso le asomaba por la mejilla. Con horror, lo cargaron de vuelta y lo evacuaron en helicóptero. Al recobrar la conciencia, el cabo contó que había escuchado la risa extraña, y al voltear, vio a una figura pequeña, mirándolo desde detrás de un tronco. No recordaba nada más. Lo atacaron en un parpadeo, y cayó inconsciente. Se salvó por poco, pero quedó con el rostro desfigurado. A partir de ese momento, los soldados dejaron de pensar que imaginaban cosas. Había algo real acechando en la oscuridad. Nunca lograban verlos claramente. Solo siluetas fugaces, sombras pequeñas y ágiles, que se deslizaban entre los árboles. Algunos decían que eran chaneques o duendes, espíritus de la selva según las creencias locales. Pero estos no eran inocentes, mostraban una inteligencia y una ferocidad aterradoras. Los lugareños quizás sabían más, pero los soldados, ajenos a esas tierras, solo podían llamarlos a su manera. Con el tiempo, Ramiro Contreras dejó el ejército y decidió contar su historia. Narró cómo, en aquellos bosques que parecían vacíos, habitaban seres que la ciencia no reconocía. Relató también que, en una ocasión, encontraron cadenas oxidadas y prendas atadas a un árbol, como si alguien hubiese sido retenido ahí. Algunos comenzaron a sospechar que la gente del bosque secuestraba personas. Desde entonces, ha habido quienes especulan que se trataba de una tribu desconocida o criaturas míticas que protegían la selva de los intrusos humanos. Cuando uno piensa en bosques habitados por seres extraños, imagina lugares lejanos, en otros países, pero aquí, en México, hay bosques donde viven cosas que nadie puede explicar, concluyó Contreras. Sus palabras quedaron registradas en un testimonio que estremeció a muchos. Aunque la Sedena nunca confirmó oficialmente aquellos hechos, los soldados que estuvieron ahí saben lo que enfrentaron. Sombras con dientes y garras en la noche, guardianes silenciosos del monte, conocidos solo como la gente del bosque. Nahuales de la selva Lacandona, Chiapas, 1988. En lo más profundo de la selva Lacandona, Chiapas, circula una historia estremecedora entre patrullas militares. A finales de los años 80, una cuadrilla de soldados mexicanos fue enviada a investigar reportes de ataques misteriosos cerca de una aldea indígena aislada. Los pobladores hablaban de criaturas nocturnas que mataban animales y causaban terror. Lo más extraño, aseguraban que se trataba de hombres que se transformaban en bestias, conocidos en el folclore como nahuales. Los soldados, escépticos al principio, se internaron en la jungla con la misión de proteger a la comunidad. Lo que vivieron allí dio origen a uno de los relatos paranormales más inquietantes en la historia no oficial del ejército mexicano. Tras varios días de patrullaje sin resultados, una noche oscura y sin luna, el pelotón escuchó alaridos y movimientos bruscos entre el follaje.
Al acercarse a los chozones del poblado, notaron a los perros y gallinas en un estado de pánico inusual. De pronto, de entre la maleza saltó una figura enorme y peluda, similar a un lobo, pero mucho más grande de lo normal. Se abalanzó contra un soldado apostado en el perímetro. Los militares abrieron fuego, iluminando la escena con los fogonazos de sus rifles. Para su horror, la criatura esquivaba los disparos con agilidad antinatural y huyó a 4 patas, perdiéndose en la espesura. Toda la noche montaron guardia alrededor de las chozas. No era un jaguar. Lo sabían por su movimiento humanoide. Un sargento de origen celtal murmuró con voz temblorosa: «Es el Ukux», el brujo jaguar, usando la palabra local para referirse a un nahual. Los militares reforzaron la vigilancia, convencidos de que no se trataba de un animal cualquiera. Y tenían razón. Poco antes del amanecer, las criaturas regresaron. Esta vez fueron varias. Testigos afirmaron ver al menos 3 pares de ojos rojos brillando entre los árboles. Desde la bruma, emergieron siluetas que cambiaban de forma. A ratos parecían hombres encorvados, y a ratos felinos erguidos sobre 2 patas. En un ataque coordinado, esas entidades rodearon la aldea. Los soldados, visiblemente nerviosos, formaron un círculo defensivo. Lo que siguió fue un enfrentamiento feroz, como sacado de una pesadilla. Uno de los nahuales saltó sobre un cabo, derribándolo mientras le arañaba el pecho con garras larguísimas. Otro se lanzó contra el oficial al mando, pero fue recibido con una ráfaga de rifle que lo hizo aullar de una manera casi humana. Los pobladores, escondidos dentro de una choza, rezaban con fervor mientras los militares disparaban intermitentemente a las sombras veloces que se deslizaban entre los árboles. En medio del caos, un soldado aseguró haber visto a una de las criaturas heridas incorporarse sobre 2 piernas. Su forma peluda comenzó a contraerse, y por un instante, adoptó la figura de un hombre anciano de piel oscura, con ojos inyectados de sangre. Luego, cayó nuevamente sobre 4 patas, y huyó entre la vegetación. La batalla fue breve, pero violenta. 2 soldados resultaron gravemente heridos por las arpas de esas entidades. Uno de ellos juró que la garra que lo lastimó era en realidad una mano, con uñas tan filosas como cuchillos. También aseguró haber visto un amuleto colgando del cuello de la criatura, como si fuera un talismán usado por humanos. Finalmente, tras abatir a uno de los atacantes y ahuyentar a los demás, los militares lograron asegurar el área. Al amanecer encontraron algo estremecedor: el cadáver de un gran coyote oscuro con rasgos casi humanos, según relataron. Tenía un disparo preciso en el corazón. Al verlo de cerca, los soldados quedaron mudos. Los ancianos lacandones del lugar, tras mirarlo detenidamente, susurraron: «Es un nahual». El resto de las criaturas se perdió en la selva. Temiendo que regresaran, los militares incineraron el cadáver en una pira improvisada, siguiendo el consejo de un curandero local que insistía en destruir el cuerpo para romper el vínculo mágico. Pero antes de hacerlo, notaron algo escalofriante. La pata delantera del coyote tenía solo 4 dedos, y junto a la ceniza apareció un machete viejo y oxidado. ¿Estaba empezando a revertir su forma a la humana tras morir? Nunca lo sabrán con certeza. Este suceso quedó registrado de forma extraoficial en informes confidenciales del destacamento en la región. Años después, una cita filtrada desde documentos internos afirmaba que una cuadrilla de soldados mexicanos aseguró haber enfrentado y eliminado a un grupo de nahuales que aterrorizaban un poblado en el sur del país. El ejército jamás presentó el caso públicamente. Para la prensa, todo fue reducido a la eliminación de animales depredadores. Pero los soldados que estuvieron allí sabían la verdad. Habían enfrentado algo más antiguo y letal: seres humanos con el poder de transformarse en bestias mediante brujería ancestral. Desde entonces, en las cantinas de Comitán y Ocosingo, se murmura sobre el pelotón que sobrevivió al ataque de los nahuales. Los pobladores de la selva lacandona no se sorprendieron. Para ellos, estas leyendas siempre fueron reales. Pero para aquellos jóvenes soldados que venían de la ciudad, esa misión transformó su visión del mundo para siempre. «Le vaciamos el cargador completo y seguía avanzando como un hombre lobo», relató uno de ellos años más tarde, incapaz de olvidar los ojos rojos que brillaban en la oscuridad selvática. La selva guardó sus secretos tras aquella noche. Los nahuales restantes desaparecieron entre los montes y la aldea nunca volvió a ser atacada. Hasta hoy, Chiapas conserva esa dualidad mística. En sus selvas pueden convivir soldados armados con tecnología moderna y al mismo tiempo, creencias milenarias que caminan entre la maleza. Aquellos hombres de uniforme aprendieron con sangre y miedo
que no todas las amenazas pueden entenderse o combatirse con tácticas convencionales. Los nahuales de la Lacandona les enseñaron que, en México, aún existen rincones donde la frontera entre lo natural y lo sobrenatural se desvanece. Fantasma del ahogado en el río Moctezuma, San Luis Potosí, 2007. Durante una misión de reconocimiento en la región selvática de la Huasteca Potosina, un destacamento de soldados se adentró en la espesura cercana al río Moctezuma, una frontera natural entre los estados de San Luis Potosí e Hidalgo. La zona estaba compuesta por cañadas profundas, humedad constante y una vegetación exuberante. Antes de comenzar el operativo, algunos habitantes de comunidades indígenas locales les advirtieron con seriedad sobre el ahogado, un espíritu en pena que se decía vagaba por el río en las noches oscuras. Los militares, escépticos como era de esperarse, continuaron con su operativo contra plantíos ilícitos en la zona. No fue sino hasta una noche, cuando todo cambió. Mientras marchaban a lo largo de la ribera del Moctezuma, cayó la oscuridad con rapidez. El caudal del río, alimentado por lluvias recientes, rugía apenas a unos metros de distancia. El teniente Octaviano Baltasar, comandante de la patrulla, notó que algunos de sus soldados, originarios de etnias Tenec y Náhuatl, se inquietaban visiblemente al acercarse al agua. Él sabía que no era miedo común. Eran hombres acostumbrados a la selva. Era respeto, quizá temor ancestral. Ellos conocían las historias, hablaban de un alma errante, la de un hombre que se había ahogado en ese río tiempo atrás. Decían que aún lloraba por las noches. Incluso llegaron a pedirle permiso al teniente para alejarse de la orilla antes de que oscureciera por completo. Pero Baltasar, un hombre pragmático y obediente al reglamento, no accedió. Las condiciones tácticas exigían acampar cerca del río por motivos de seguridad. Horas más tarde, entendería la gravedad de haber ignorado aquellas súplicas. Cerca de la medianoche, mientras la mayoría del grupo descansaba y otros montaban guardia, se comenzó a escuchar un llanto tenue. Al principio pensaron que era el viento entre los cañaverales, pero el sonido fue creciendo. Se convirtió en un gemido profundo, humano. Algunos se miraron entre sí con inquietud. ¿Alguien estaba pidiendo ayuda? Sin perder tiempo, varios soldados tomaron sus lámparas y se dirigieron a la ribera. El río seguía cubierto por una densa bruma. Fue entonces cuando uno de ellos distinguió, entre la niebla y la luz de la luna, una figura parada sobre una roca en medio del cauce. Parecía un hombre encorvado, empapado, con ropas antiguas y las manos cubriéndose el rostro mientras lloraba. El teniente Baltasar alzó la voz. ¿Está bien? ¿Necesita ayuda? La figura se quedó en silencio. Luego, con un movimiento lento y antinatural, volteó hacia ellos. Lo que vieron hizo que se les helara la sangre. La luz apenas lo iluminaba, pero fue suficiente para notar que tenía el rostro grisáceo, hinchado y desfigurado, como el de un cuerpo que ha estado mucho tiempo bajo el agua. Sus ojos estaban completamente en blanco, su ropa goteaba algas, y no tocaba la roca, flotaba unos centímetros sobre ella. Un escalofrío colectivo recorrió al pelotón. Uno de los soldados veteranos, con voz temblorosa y persignándose, susurró: «El ahogado». Sin previo aviso, el espectro lanzó un alarido agudo, desgarrador, cargado de una tristeza insoportable. Luego se abalanzó hacia ellos, flotando con velocidad sobre el agua. Los soldados retrocedieron en pánico. El espectro llegó a la orilla en cuestión de segundos. Su mirada vacía parecía atravesarlos. De su boca y ojos brotaba agua turbia. Algunos reaccionaron instintivamente y dispararon al aire con sus fusiles, intentando ahuyentarlo. Pero la aparición no se inmutó. Con la cabeza ligeramente ladeada, soltó un gorgoteo gutural que sonó como una risa ahogada, burlona y espeluznante. Fue entonces que el soldado más joven, apenas un muchacho, soltó un grito y señaló sus botas. El agua del río, de forma completamente antinatural, se estaba elevando y envolviendo sus pies, a pesar de estar sobre terreno firme. En cuestión de segundos, una fuerza invisible lo derribó y comenzó a arrastrarlo hacia el río. Sus compañeros corrieron a auxiliarlo, formando una cadena humana entre gritos desesperados. Con horror, vieron emerger de la ribera una especie de mano translúcida hecha de agua, que se aferraba al tobillo del joven y lo jalaba con violencia. «¡No te lo lleves!», gritó uno de los soldados indígenas, hablando en Tenec, mientras entre varios luchaban por recuperar al muchacho. Tras varios instantes de forcejeo, lograron arrebatarlo de las garras del agua. Estaba empapado,
temblando, con marcas moradas en el tobillo en forma de dedos humanos. El teniente, impactado, no dudó más. Ordenó la retirada inmediata del campamento, selva adentro. Todos encendieron sus veladoras de campaña, murmurando oraciones mientras se alejaban del río, como les habían aconsejado los lugareños. El fantasma permaneció junto a la ribera, observándolos con esos ojos vacíos. Justo antes de desvanecerse entre la bruma, se le escuchó murmurar algo que estremeció a todos. Algunos afirmaron que dijo, «No me dejan ir», en un español antiguo. Otros solo percibieron un suspiro. Nadie durmió el resto de la noche. Al amanecer, llegaron a un pueblo cercano. Los indígenas locales no se sorprendieron por lo que contaron. Les explicaron que, años atrás, un hombre se había ahogado en el río durante una tormenta, y su cuerpo jamás fue encontrado. Sin entierro ni perdón, su alma quedó atrapada en el agua. El teniente Baltasar redactó un informe inusual, alegando que circunstancias extraordinarias obligaron al repliegue de la patrulla para evitar bajas. En un anexo confidencial, recomendó evitar toda operación nocturna cerca del Moctezuma. Los soldados de raíces indígenas confirmaron que algo más allá de la comprensión humana ocurrió esa noche. Desde entonces, esta historia se convirtió en advertencia entre las tropas destacadas en la Huasteca. Respeten las advertencias de los ancianos y no subestimen a los muertos. Años después, el propio teniente Baltasar narró su experiencia en una entrevista privada. Habíamos escuchado varias historias contadas entre militares, pero esa noche, mientras marchábamos junto al río Moctezuma, ocurrió algo que no tiene explicación. Algo real, algo aterrador. Desde entonces, los pelotones que operan en la zona no cruzan el río después del anochecer sin antes encender una veladora y rezar por las almas del agua. El fantasma del ahogado permanece como una leyenda militar en San Luis Potosí. Dicen que aún se le puede oír llorando bajo la luna, esperando un descanso que nunca llegará. Los soldados que lo vieron esa noche jamás volvieron a dudar de lo que los ancianos llaman las otras fuerzas. Porque en los ríos y selvas de México, no todos los enemigos tienen rostro humano. Algunos, simplemente, no murieron del todo. Cruz Parlante, de Chan Santa Cruz, Quintana Roo, 1901. En la fase final de la cruenta guerra de castas en Yucatán, el ejército mexicano tomó por asalto, en el año 1901, la mítica ciudad rebelde de Chan Santa Cruz, actualmente Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Además de la feroz resistencia armada maya, los soldados se enfrentaron a algo que jamás imaginaron: un ídolo sobrenatural que hablaba con voz propia. En el corazón del santuario enemigo, descubrieron la legendaria cruz parlante, un objeto de veneración para los rebeldes mayas, alrededor del cual se había constituido un bastión teocrático. Las crónicas militares e indígenas de la época coinciden en que ocurrió un suceso inexplicable en medio del combate, cuando la cruz habló para azuzar a los defensores y aterrorizar a los atacantes. Los soldados federales, tras vencer la resistencia, irrumpieron en el recinto sagrado de la cruz parlante. Se trataba de una gran cruz de madera pintada de verde, adornada con cintas de colores, ubicada en una pequeña capilla enclavada en la selva. Los comandantes sabían de su importancia mística. Por décadas, los mayas afirmaban recibir órdenes oraculares de esa cruz, la cual, según ellos, canalizaba la voz de sus dioses. Muchos militares mexicanos la consideraban una simple superstición, hasta que lo presenciaron. Al ingresar con rifles en mano, encontraron a un puñado de sacerdotes mayas protegiendo la cruz. De repente, resonó en el aire una voz profunda y enfurecida, hablándoles en perfecto idioma maya. «Intrusos, profanadores», clamaba aquella voz sin cuerpo, con una autoridad estremecedora. Los soldados se detuvieron en seco. Algunos pensaron que algún rebelde escondido les gritaba, pero pronto vieron, con estupor, que la voz parecía emanar de la propia cruz de madera. Los sacerdotes mayas, arrodillados, exclamaban que era la voz de Dios protegiéndolos. Uno de los oficiales mexicanos, incrédulo y nervioso, ordenó en español: «Que se entregue quien habla, o abriremos fuego». La respuesta fue inmediata y aterradora. La cruz respondió en castellano, con un tono áspero y desafiante: «¿Quién osa desafiar la casa del Dios vivo?». Aquello no tenía explicación lógica. Soldados curtidos en batalla sintieron un miedo distinto, una punzada helada recorriéndoles la espalda, al escuchar que ese madero pronunciaba palabras inteligibles. Se dice que varios militares retrocedieron instintivamente,
persignándose. La escena era surrealista. En medio del humo de la pólvora y cuerpos caídos, una cruz les hablaba como si estuviese poseída. Los creyentes antiguos sostenían que la cruz parlante estaba habitada por un espíritu santo maya, quizá Hunabku o alguna deidad ancestral, el cual había orientado a los rebeldes durante la guerra. Algunos de los indígenas capturados gritaban en maya: «No disparen, ahí está nuestro padre», señalando la cruz. El general Ignacio Bravo, al mando de la operación y conocido por su férrea racionalidad, decidió terminar con aquello. Ordenó a un tirador que apuntara directamente a la cruz. Entre susurros y miradas de temor, el francotirador jaló del gatillo. El disparo retumbó en la capilla, un pedazo de madera saltó astillado. Y en ese instante, se escuchó un gemido desgarrador que hizo eco entre las vigas, como si la cruz hubiese sentido dolor. Acto seguido, la voz volvió a hablar, ahora con un tono agónico. «Han herido el corazón del pueblo. Pagaréis con la maldición eterna». Los mayas presentes lanzaron alaridos de desesperación. Los soldados, ya sobrepasados por el pavor, descargaron una ráfaga completa sobre la cruz, destrozándola finalmente. La voz cesó con un último lamento sofocado. El silencio que quedó fue sobrecogedor. Entre los restos astillados, los soldados encontraron un tubo hueco oculto en la base de la cruz, y especularon que quizá un ventrílocuo la hacía hablar. De hecho, la explicación oficial difundida más tarde fue que se trataba de un engaño montado por los líderes mayas, empleando ingeniosos trucos acústicos. Sin embargo, muchos militares presentes nunca estuvieron convencidos de aquella explicación simplista. Por un lado, la voz se escuchó clara y potente, sin que nadie viera a un orador. Por otro, la dureza y resonancia sobrenatural de aquella voz no se parecía a nada producido por garganta humana, según testigos. Un coronel, en sus memorias, escribió: «Vi la cruz parlante y escuché su voz. No he podido olvidarlo. No parecía venir de hombre ni truco alguno. En ese momento creí que el mismo demonio nos increpaba». En los archivos históricos se reconoce que, al tomar Chan Santa Cruz, los mayas huyeron con su santuario destruido, pero el culto a la cruz parlante se mantuvo en santuarios clandestinos. Se supo más tarde que los rebeldes fundaron pequeñas ermitas en la selva para continuar venerando cruces hermanas de la original. Hasta hoy, cada 3 de mayo, en Carrillo Puerto, la comunidad maya realiza ceremonias en honor a la cruz parlante, recordando ese capítulo extraño de su historia. Para los soldados mexicanos de 1901, este evento dejó una huella imborrable. Muchos llegaron para sofocar una rebelión, y salieron convencidos de haber presenciado un fenómeno paranormal. Se propagó entre la tropa la creencia de que la selva protegía a los suyos con poderes antiguos. Decenas de soldados murieron en esa campaña final, y no faltó quien atribuyera la cantidad de bajas a la maldición proferida por la cruz al ser destruida. De hecho, algunos registros indican que varios oficiales murieron poco después por enfermedades tropicales súbitas, lo que algunos consideraron un cumplimiento de aquella maldición. Esta historia real quedó documentada en correspondencias y reportes militares de la época, aunque en lenguaje velado. Los indígenas, por su parte, la transmitieron oralmente. Para ellos, la cruz habló de verdad, pues estaba habitada por su deidad. Fue un oráculo militar sobrenatural que dirigió la guerra y enfrentó al ejército invasor. Hoy en día, la cruz parlante forma parte de la mitología viva de la región. En museos y libros, se habla de ella como símbolo de resistencia indígena. Pero entre los relatos de la historia oculta militar, destaca aquella noche de 1901 en que una tropa entera escuchó una voz salir de una cruz en medio de la selva. Una voz que ningún fusil pudo silenciar, hasta que la madera fue hecha pedazos. Es un recordatorio de que en las guerras, especialmente en tierras cargadas de espiritualidad ancestral, lo sagrado y lo bélico, a veces se entrelazan de maneras misteriosas. Los soldados vencedores regresaron a sus cuarteles, no solo con trofeos y prisioneros, sino también con el recuerdo escalofriante de la cruz que habló. Un evento que difumina la línea entre la fe y lo paranormal, en plena campaña militar. Llorona de Usumacinta, frontera Tabasco-Guatemala, 1993. Al sur de Tabasco, en la frontera selvática con Guatemala, un pelotón de soldados de la Brigada de Selva realizaba patrullajes de rutina a orillas del caudaloso río Usumacinta. Era 1993. La región, plagada de manglares, ruinas mayas ocultas y comunidades aisladas, era terreno fértil para todo tipo de leyendas. Una de ellas era especialmente temida por los lugareños. Hablaban de una mujer espectral que lloraba en las riberas durante la noche.
La llamaban simplemente La Llorona. Muchos soldados desestimaron esas advertencias como cuentos de camino, simples supersticiones. Pero una madrugada de luna llena, la patrulla destacada en Tenosique tuvo un encuentro que les haría creer para siempre en esa vieja leyenda hispanoamericana. Pasada la medianoche, mientras vigilaban un vado del río, los militares comenzaron a escuchar un llanto femenino que resonaba entre la maleza. Al principio pensaron que se trataba de algún animal nocturno o quizás de una mujer local pidiendo auxilio. El teniente, preocupado, ordenó a 2 soldados que investigaran. Temía que un civil estuviera en peligro. Con linternas en mano, los soldados se internaron en la vegetación siguiendo el sonido. El plañido era estremecedor. Una voz de mujer repetía con angustia infinita: «¡Ay, mis hijos!», arrastrando las palabras con un dolor desgarrador. Separaron ramas y lianas hasta llegar a un claro junto al agua. Allí, la vieron. Una figura femenina vestida de blanco, de cabellos largos y negros que le cubrían el rostro. Estaba de pie sobre una roca semisumergida en la orilla, sollozando con la cabeza gacha. Uno de los soldados le apuntó con la linterna y dio un paso adelante. «Señora, ¿se encuentra bien?». La mujer levantó lentamente la cabeza. Bajo la cascada de pelo húmedo, apareció un rostro pálido, desencajado. Sus ojos reflejaron la luz con un brillo antinatural. Y entonces lo comprendieron. No tenía ojos, solo cuencas vacías, oscuras, profundas. Su boca abierta emitía un lamento espeluznante que le heló la sangre. Uno de los jóvenes gritó y disparó al aire por reflejo. En ese instante, la aparición lanzó un alarido ensordecedor, una mezcla de llanto y furia. Luego desapareció de la roca, para reaparecer, sin transición, a escasos metros de ellos, en tierra firme. Flotaba. La bata blanca ondeaba sin que sus piernas se movieran. «¡Ay, mis hijos!», gritó con voz penetrante, ahora aún más fuerte. Los 2 soldados corrieron de regreso al campamento, presas del terror, sintiendo a la mujer fantasmal detrás de ellos. El sargento mayor, al verlos salir despavoridos de la selva, empuñó su arma creyendo que estaban bajo emboscada, pero enseguida percibió el mismo llanto que inundaba el ambiente. Y entonces la vio, con sus propios ojos. Una mujer de blanco emergía de entre los matorrales sin tocarlos, deslizándose hacia el claro del campamento. No dejaba huellas en el suelo fangoso, parecía flotar. El sargento ordenó abrir fuego. 4 fusiles dispararon al unísono directamente sobre ella, pero la figura se desvaneció en el aire, intangible, y reapareció de inmediato junto al río, como si nada. Allí, la mujer se volvió lentamente hacia los soldados, levantó los brazos como suplicando al cielo, echó la cabeza hacia atrás y profirió un grito tan agudo, tan antinatural, que todos se estremecieron. El chillido pareció venir de todas partes al mismo tiempo, retumbando en el río y en la selva. Uno de los soldados se desmayó, los demás sintieron mareo, confusión, y cuando pudieron abrir de nuevo los ojos, la mujer ya no estaba, solo quedaba el eco de su llanto, arrastrado por la corriente río abajo. La selva volvió poco a poco al silencio habitual, con el croar lejano de las ranas y el zumbido de los insectos. Temblando, los hombres encendieron una fogata grande, aunque el calor húmedo de la noche no lo requería solo para darse valor. El teniente, aún pálido, registró el suceso en su libreta de forma escueta. Voz y figura femenina desconocida avistada, se procede a replegar tropa. Ordenó de inmediato reubicar el campamento unos 300 metros tierra adentro, lejos del río. Nadie protestó. Todos sabían que habían visto algo que no pertenecía a este mundo, que habían presenciado a la Llorona, esa alma en pena de la que se habla desde los tiempos de la colonia, la madre que vaga buscando a sus hijos perdidos, llorando eternamente. Los veteranos del ejército mexicano conocen bien la leyenda, pero vivirlo en carne propia, eso era otra cosa. El teniente, identificado por algunos como el mismo que vivió un incidente similar en el río, Moctezuma reportó el caso por radio como un encuentro con hostil no identificado. ¿Por qué? ¿Cómo explicarle a sus superiores que un espectro los había aterrorizado? Al día siguiente, en una comunidad tzeltal, a orillas del río, los soldados conversaron con un anciano que escuchó la historia sin sorpresa alguna. «Ustedes vieron a la Ixtabay», les dijo, mezclando el mito local con el de la Llorona. Para los pueblos originarios, era la misma entidad, una mujer espíritu peligrosa que aparece cerca de los ríos y lagunas, lamentando a sus hijos perdidos, y a veces, atrayendo a los hombres a su muerte. Les contaron que en ese tramo del Usumacinta,
Décadas atrás, una mujer y sus 2 pequeños se habían ahogado al volcar su canoa. Desde entonces, su fantasma se aparecía en la ribera, llorando en las noches de luna. El pelotón pidió ser trasladado más lejos del río durante las siguientes noches. Muchos estaban profundamente afectados. Los mandos accedieron, quizás comprendiendo que la salud mental de la tropa estaba en juego. Y así, la selva de Tabasco ganó otro relato más sobre La Llorona. Esta vez, documentado por militares. Con el tiempo, se supo de otros soldados en diferentes regiones del país, que también afirmaban haber escuchado ese terrible «¡Ay, mis hijos!» en medio de parajes solitarios. La experiencia vivida aquella madrugada reforzó la creencia de que La Llorona, tan popular en ciudades y pueblos, también merodea los ríos ocultos y las selvas remotas. Incluso, puede aparecer ante quienes portan fusiles. Hasta el día de hoy, los veteranos de aquella brigada insisten en lo que vieron. Era una mujer, pero no era viva, dicen, sin titubeos. Algunos aseguran que durante meses tuvieron pesadillas con el rostro pálido y lloroso de la aparición. Y cada vez que una nueva patrulla llega a Tenosique, los antiguos advierten: si escuchan a una mujer llorar cerca del agua, no vayan. Es La Llorona, y no quieren verla. Así, la leyenda se transmite de generación en generación, como advertencia real entre quienes patrullan la frontera, porque en las selvas mexicanas, cubiertas de misterio, no todos los enemigos son de carne y hueso. Algunos simplemente no pertenecen a este mundo. Aluxes del Puente de Cancún, Quintana Roo, 1991. A finales de la década de los 80, la construcción de un importante puente en la carretera hacia la zona hotelera de Cancún se convirtió en un proyecto plagado de percances inexplicables. El ejército mexicano, a través del cuerpo de ingenieros, participaba dando apoyo logístico a la obra. Sin embargo, los trabajadores locales comenzaban a susurrar historias inquietantes. Decían que los aluxes, pequeños seres guardianes de la selva, según la tradición maya, estaban molestos porque se estaba invadiendo su territorio sagrado. Lo que al principio parecían simples accidentes típicos de una obra civil, pronto adquirieron un tinte sobrenatural. En 3 ocasiones distintas, el puente en construcción colapsó sin causa aparente. Los cimientos recién hechos aparecían, de un día para otro, agrietados o incluso completamente deshechos. El personal militar y los ingenieros civiles estaban desconcertados. Cada mañana encontraban herramientas tiradas, maquinaria que había dejado de funcionar sin explicación y materiales dañados de formas imposibles. Un vigilante juró haber visto, en la madrugada, pequeñas sombras corriendo sobre la estructura, seguidas de una risa infantil y traviesa. Nadie le creyó al principio, pero las evidencias se acumularon. Una mañana, hallaron diminutas huellas en el cemento fresco. Parecían de pies descalzos de un niño, pero estaban en un tramo inaccesible para cualquier persona durante la noche. Se descartó el vandalismo humano. Fue entonces que comenzaron a tomar en serio lo que los ancianos mayas de la región advertían. No se había pedido permiso a los aluxes antes de iniciar la construcción. Según la mitología maya, los aluxes son espíritus o duendes de baja estatura que habitan en la selva y protegen la naturaleza. Su nombre puede traducirse como los que habitan en lugares peligrosos o los dueños de la casa. Se les considera deidades menores, juguetones pero poderosos, y pueden causar travesuras o incluso desgracias si se sienten ofendidos. Aunque no suelen ser violentos, en este caso parecía que estaban decididos a impedir la culminación del puente. Desesperadas tras varios retrasos, las autoridades civiles y militares aceptaron una solución poco ortodoxa sugerida por los líderes comunitarios: realizar un ritual para calmar a los aluxes. En el año 1991, convocaron a un sacerdote maya, un hachamen, de una aldea cercana. Con permiso de sus superiores, quienes veían con escepticismo la propuesta, aunque ya sin más opciones, organizaron una ceremonia al atardecer, justo en la base de la obra. El hachamen encendió copal y rezó en lengua maya, pidiendo permiso a los dueños invisibles del lugar. A sugerencia de los ancianos, también se decidió construir una pequeña pirámide de piedra y cemento a un costado del puente. Esta pirámide funcionaría como la nueva casa de los aluxes, una ofrenda simbólica para honrar su presencia y obtener su bendición. Algunos ingenieros militares, entre risas nerviosas, comentaban que parecían estar negociando con fantasmas, pero todos esperaban resultados. Milagrosamente, después de esas acciones, los problemas desaparecieron.
el puente pudo completarse sin nuevos contratiempos. Nunca más volvió a colapsar un cimiento, ni se reportaron fallos estructurales. Los soldados destacados en la vigilancia notaron que, por las noches, ya no se oían ruidos extraños, ni se veían aquellas sombras pequeñas corriendo sobre la obra. Parecía que los aluxes habían aceptado el trato. Meses después, el puente fue inaugurado con gran fanfarria turística. A su lado, se levantó la pequeña pirámide, a la que los lugareños comenzaron a llamar la casita de los aluxes. Con el tiempo, esta historia se hizo famosa. Se documentó ampliamente que los obreros mandaron hacer ese monumento a los pequeños seres, tras notar que los cimientos se desmoronaban sin explicación. Incluso medios nacionales relataron la leyenda, señalando que el puente colapsó en 3 ocasiones antes de que los ingenieros aceptaran recurrir a un sacerdote maya para negociar con los aluxes. Fue un caso extraordinario, en el que una construcción moderna en México incorporó activamente elementos de cosmovisión indígena para poder avanzar. El personal militar que participó fue testigo de cómo lo sobrenatural y la ingeniería se entrelazaron de manera inesperada. Durante años, la pequeña pirámide permaneció bajo el puente como testimonio de ese pacto entre mundos. Los soldados que custodiaban la zona, considerada estratégica para la ciudad, tenían un respeto especial. Algunos incluso dejaban dulces o cigarros como ofrenda, costumbre típica para apaciguar a los duendes, diciendo que era, por si acaso, para mantener contentos a los aluxes. Nadie quería arriesgarse a que volvieran los problemas. Y lo cierto es que el puente resistió huracanes y el paso del tiempo sin presentar fallos estructurales. En el año 2022, la famosa casita de los aluxes tuvo que ser removida temporalmente debido a remodelaciones viales. Pero incluso en esa ocasión, se llevó a cabo otra ceremonia para trasladarla de forma respetuosa. Los constructores, junto a un chamán, hicieron una nueva ofrenda y construyeron una palapa provisional a unos metros, destinada a los aluxes durante las obras. El evento reforzó aún más la leyenda. Décadas después, nadie se atrevía a ofender a los duendes. Para el ejército, este incidente quedó como un ejemplo de que no todas las soluciones se encuentran en los manuales técnicos o tácticos, sino en el entendimiento de las creencias locales. Los soldados aprendieron de los ancianos mayas que a los aluxes no se les considera seres violentos, solo traviesos, y que si se les respeta, se puede convivir en paz. Esta anécdota, respaldada por testimonios y documentos de la época, es contada con orgullo y asombro por quienes patrullaban Cancún en aquel tiempo. Al final, los aluxes obtuvieron su casa y los humanos su puente, coexistiendo en armonía. Una vez más, la selva de Quintana Roo demostró que, en México, lo mágico y lo real caminan de la mano. Donde la ingeniería moderna falla, quizá un antiguo ritual maya sea lo que realmente se necesita. Porque, como aprendieron los militares que vivieron este suceso, antes de construir en tierras ajenas, siempre es mejor pedir permiso a sus espíritus guardianes. Chaneco es de la selva de los Tuxtlas, Veracruz, 1982. En la densa selva tropical de los Tuxtlas, Veracruz, tierra de brujos, niebla espesa y lagunas encantadas, un grupo de ingenieros militares fue enviado a inicios de los años 80 para abrir una brecha que permitiría la instalación de una torre de comunicaciones estratégica. Aquella jungla, cercana al misterioso lago Catemaco, tenía fama entre los lugareños de estar habitada por los chaneques, entidades del folclore nahua y totonaca, conocidos como pequeños guardianes de los bosques, los ríos y las montañas. Según la tradición, los chaneques, o chanecos, como también se les llama, son seres diminutos, juguetones y protectores, a quienes siempre se les debe pedir permiso antes de adentrarse en sus dominios. Se dice que si uno los ofende, pueden castigar con extravíos, enfermedades repentinas o fenómenos inexplicables. Los soldados e ingenieros, concentrados en su labor, desestimaron las advertencias y rituales que los ancianos del lugar les recomendaron. Al iniciar los trabajos de apertura entre árboles centenarios, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Las brújulas se descontrolaban en ciertos tramos, marcando direcciones erráticas sin sentido. Herramientas dejadas en el campamento desaparecían durante la noche, solo para aparecer colgadas de las ramas más altas al día siguiente, en posiciones imposibles de alcanzar sin ayuda. Al principio, pensaron que se trataba de bromas entre compañeros o actos de sabotaje por parte de pobladores opuestos al proyecto, pero pronto comprobaron que ninguno de ellos podía haber causado aquello sin ser visto o dejar rastro alguno. Una mañana,
El subteniente a cargo despertó sobresaltado al escuchar risitas suaves alrededor de su tienda. Salió rápidamente con la pistola en mano, y lo que vio lo dejó helado. Pequeñas figuras, como niños de unos 3 años de edad, corrían ágilmente entre la maleza, descalzos, semidesnudos y veloces. Desaparecieron en un parpadeo. Registraron el área en busca de intrusos, pero no hallaron huellas humanas normales, solo pequeñas marcas de pies descalzos que se perdían entre los helechos. Los centinelas aseguraban que nadie había entrado ni salido durante la noche. Más tarde ese mismo día, al detonar dinamita para despejar una ladera, la carga no explotó como estaba previsto. El especialista revisó el sistema y descubrió que los cables habían sido desconectados y anudados entre sí de forma torpe, como si un niño o alguien sin conocimientos técnicos hubiera jugado con ellos. Nadie supo cómo eso pudo suceder bajo vigilancia constante. Fue entonces cuando algunos ancianos brujos de Catemaco, atraídos por la curiosidad, se acercaron a observar la obra. Tras enterarse de los hechos, fueron contundentes: son los chaneques, no están contentos. Explicaron que los chaneques pueden desorientar, enfermar o espantar a quienes entran a la selva sin respeto. Recomendaban realizar una ceremonia sencilla de reconciliación: enterrar copal, maíz y un poco de aguardiente al pie de un árbol grande, mientras se pide permiso y se ofrece disculpas a los dueños del monte. Aunque algunos oficiales escépticos lo tomaron como una superstición, las continuas demoras y fenómenos extraños los convencieron de intentar cualquier cosa. Así, una tarde, varios soldados encendieron copal como se les indicó, y enterraron granos de maíz con un poco de licor en un hoyo frente a un árbol corpulento. En voz alta, uno de ellos dijo: «Dueños del monte, les ofrecemos esto. Perdón por molestarlos». Tras el ritual, el ambiente cambió. El aire se volvió inmóvil, el canto de los insectos y el trino de las aves cesaron. Un silencio profundo cubrió la selva como un manto. Los soldados se miraron entre sí, sin saber si aquello era buena o mala señal. Pero lo cierto es que, a partir de ese momento, los incidentes extraños comenzaron a disminuir. La brecha pudo abrirse sin mayores contratiempos. Las desapariciones de herramientas casi cesaron por completo. Solo en algunas noches aún se escuchaban, en la lejanía, silbidos agudos o risillas suaves, como si los chaneques todavía estuvieran observando. Pero ya no molestos, sino quizás divertidos. Los lugareños dijeron entonces que con la ofrenda, los pequeños guardianes se habían dado por satisfechos. Incluso creían que los chaneques disfrutaban de la presencia de los soldados, siempre y cuando se les respetara. Sin embargo, un hecho final selló definitivamente la creencia del destacamento en estos seres. Uno de los soldados, particularmente incrédulo, se burló del rito una noche. «Si existen, que vengan esos enanos a buscarme, a ver si son tan valientes». Horas más tarde, durante su turno de guardia en solitario, empezó a gritar desesperadamente. Al llegar, sus compañeros lo encontraron pálido, con los ojos desorbitados y temblando. No pudo hablar en toda la madrugada. Al amanecer, logró relatar lo ocurrido. Mientras vigilaba, vio unos ojos brillantes mirándolo desde un arbusto. Luego emergió de allí una figura diminuta, de aspecto viejo y piel arrugada, que se le acercó riendo con una voz chillona. Y en un segundo, desapareció ante sus ojos. El ser no lo atacó, pero el susto fue tal, que el soldado pidió licencia médica por crisis nerviosa. Los superiores, queriendo evitar más problemas, lo trasladaron de inmediato. En el informe oficial, se consignó como estrés por deshidratación. Una vez concluida la obra y erigida la torre de comunicaciones, los ingenieros decidieron dejar, enterrada al pie de la estructura, una pequeña placa como forma de agradecimiento. En ella se leía, en español y en maya: «A los chaneques, guardianes de esta selva, gracias». Sabían bien que los chaneques eran considerados dioses menores, protectores de los bosques y las selvas. No hacían daño si se les respetaba, pero podían hacer travesuras de alto impacto si se les provocaba. Años después, muchos de aquellos soldados seguían contando en sus guarniciones esta historia como una anécdota real. Uno de ellos solía resumirla así: «Creíamos que eran cuentos, pero algo había allí. Nos jugaban bromas, nos movían cosas. Supimos entonces que en la selva de los Tuxtlas, los chaneques cuidan su casa». Y no se equivocaba. Investigadores de la prensa cultural han descrito a estos seres como habitantes de zonas peligrosas, conocidos por esconder objetos, provocar ruidos extraños o lanzar cosas de forma invisible. Exactamente lo que aquellos soldados vivieron. Desde entonces,
Cada vez que una nueva unidad militar es destacada en esa región, recibe el mismo consejo de sus predecesores. Pidan permiso antes de entrar al monte. No ofendan a la selva ni a sus habitantes. Porque en la cosmovisión local, que ahora también respetan los militares, los chaneques siguen ahí, invisibles, cuidando los ríos cristalinos, las ceibas milenarias y los secretos de una selva que, a veces, decide mostrar su rostro. Y en un mundo donde todo parece tener explicación, los soldados aprendieron que hay cosas que solo se entienden con respeto, y con una humilde ofrenda en el corazón del monte.